Un joven recuerda una pesadilla terrible. El día de su quinto cumpleaños, se desmayó. El sueño era de un futuro sombrío, un hombre de pelo blanco, ensangrentado y derrotado, se arrodilla ante un espadachín de pelo oscuro mientras un grupo de mujeres jóvenes observa. La expresión del espadachín es fría y resuelta mientras se prepara para asestar el golpe final. El condenado, con el rostro cubierto de sangre y desesperación, solo puede esperar su destino. Mientras la hoja desciende con una finalidad nauseabunda, una revelación inunda la mente del niño incluso en su sueño. Lo recuerda todo. Esta escena es de un juego que conocía íntimamente, y el villano que está siendo ejecutado. Es él. El niño se despierta de golpe en su cama, agarrándose el pecho, con el rostro pálido de sudor y terror ante la horrible verdad. Recuerda el juego que tanto amaba, un mundo de fantasía de amor y guerra diseñado para adultos. Su protagonista era un hombre destinado a convertirse en el espadachín más fuerte, el emperador de la espada, que en ese momento disfrutaba de su vida en una prestigiosa academia. El viaje del héroe era uno de crecimiento, donde encontraría el amor y entrenaría junto a sus compañeras para volverse cada vez más fuerte. Este camino lo llevaría finalmente a enfrentarse y derrotar a la familia de un duque malvado, que estaba tramando en secreto un golpe de estado para hacerse con el poder. Y para su horror, ahora comprende su lugar en esta historia. Él es Luke Hagaro Descustos, el segundo hijo de 5 años de ese mismo duque. También recuerda que en el juego, Luke cargaba con un apodo terrible. Lo llamaban, el sapo gordo y asqueroso. Este nombre se usaba para burlarse de su horrible apariencia y personalidad, ya que actuaba como un tirano mezquino, antagonizando al protagonista y sus aliados mientras se escondía detrás de la autoridad de su familia. El niño se estremece, recordando que el juego tenía elementos explícitos que le resultaban difíciles de digerir. El juego proporcionaba un trasfondo trágico para la villanía de Luke, su madre murió al dar a luz, lo que provocó que su familia lo descuidara por completo. Desarrolló un complejo de inferioridad y nunca perfeccionó su talento mágico innato. En un intento desesperado por obtener reconocimiento, cometió actos malvados, solo para ser utilizado como un peón de sacrificio por el duque. Su único propósito en la narrativa era ser asesinado. Retrocedió ante la idea de su yo futuro, una figura grotesca en la que estaba destinado a convertirse en solo 10 años. Recordó que tanto él como el protagonista del juego debían tener 15 años cuando comenzara la historia, un hecho que llenó su joven cuerpo con una profunda sensación de pavor. Una chispa de determinación se encendió en su interior. Si pudiera evitar convertirse en ese monstruo y eludir su camino de villano, podría cambiar su destino. No quería morir. Con los recuerdos de su vida anterior, razonó que de todos modos no necesitaba el afecto de esta familia. Por un momento, se entregó a la fantasía de vivir sus días en paz y felicidad. Como noble, ni siquiera tendría que preocuparse por ganarse la vida. Pero ese agradable pensamiento fue aplastado de forma inmediata y contundente. No, eso no era posible. La cruda realidad se asentó. No podía cambiar la naturaleza fundamental de su familia, eran malvados. Por lo tanto, nunca podría escapar de la purga que les esperaba. Su único camino era adquirir el poder suficiente para defenderse cuando llegara ese día. Una idea surgió. Se quedó mirando sus pequeñas manos, recordando un detalle crucial de la historia del juego. Se suponía que el personaje de Luke Descustos poseía talento para la magia. Al concentrarse, pudo sentir una energía tenue, como un alma, acumulándose a su alrededor, maná. Pero un problema práctico se presentó de inmediato. En el juego, había una interfaz de usuario con comandos claros. ¿Cómo se suponía que iba a usar la magia en este mundo sin una? Decidió probar el método más simple que se le ocurrió, tratar el comando como un cántico. Cerrando los ojos y juntando las manos, enfocó su intención y pronunció la palabra en voz alta, curar. Una luz suave comenzó a emanar de su cuerpo. La luz se desvaneció. Abrió los ojos, preguntándose si el hechizo realmente había funcionado. Sin una barra de salud para confirmar los resultados, era imposible estar seguro, pero se sentía un poco mejor. Una oleada de esperanza lo impulsó. Quizás podría mejorar. Pasó el resto de la noche practicando, su voz un eco bajo y persistente en la habitación oscura mientras cantaba el hechizo de curación una y otra vez. Su práctica continuó hasta que la primera luz del amanecer se coló por la ventana. Mientras yacía exhausto en la cama, la puerta de su habitación se abrió con un crujido. Una voz lo llamó, dirigiéndose a él como Luke-sama, preguntándole cómo se sentía y anunciando que era hora de levantarse. Se despierta aturdido, sintiéndose aletargado pero ya no enfermo. Se pregunta si perdió el conocimiento por quedarse sin maná, concluyendo que sus reservas deben ser pequeñas, quizás suficientes para solo 10 hechizos de curación. Mientras contempla sus limitaciones, una figura entra en su habitación y observa que todavía parece indispuesto. Se da cuenta de que nunca entenderá la magia sin un estudio adecuado y desea desesperadamente que alguien le enseñe. La visitante es Sirep, una chica bestia canina de 12 años y su sirvienta exclusiva. Convencido de que su padre nunca aprobaría un tutor, Luke decide que debe estudiar por su cuenta y le pide a Sirep que le lea un libro. Ella le ofrece un simple libro de ilustraciones, pero él señala un denso tomo titulado Fundamentos de la Magia, declarando su intención de aprender magia. Su sincera súplica la atraviesa como una flecha. Él junta las manos, mirándola con una expresión suplicante, pidiéndoselo de nuevo. Al ver su vulnerabilidad, piensa para sí misma que, después de todo, no es más que un niño.
Él le dice que es la única en la que puede confiar y le pregunta si también podría enseñarle a leer y a hacer matemáticas. Embargada por la alegría y un sentido de propósito, sonríe radiante y aprieta un puño, declarando con entusiasmo que puede contar con ella. Llena de vigor, sugiere que aprovechen la oportunidad para empezar también el entrenamiento físico, citando un rasgo común de los hombres bestia caninos. Desde su cama, él se niega rotundamente. Más tarde, mientras Sirep lee el difícil libro, Luke expresa su asombro de que ella pueda manejar palabras tan largas. Ella lucha por articular los conceptos, tartamudeando una explicación sobre la diferencia entre la magia sin atributo y la magia con atributo, lo que le confirma a Luke lo complejo que es el tema. El texto explica la naturaleza del maná, una energía transparente que flota en el aire, cuya cantidad utilizable y poder están determinados por el talento innato de cada uno. Una revelación lo ilumina, la presencia similar a un alma que sintió era el maná mismo. Esto confirma su sospecha, realmente tiene talento para la magia. Sigue aprendiendo que lanzar un hechizo es una cuestión de simple imaginación, visualizar el efecto y dejar que el maná fluya en consecuencia. Finalmente comprende cómo lanzó el hechizo de curación, había imaginado instintivamente su propio maná reparando sus heridas. Continuó sus estudios, aprendiendo sobre la división fundamental de la magia. Existía la magia sin atributo, una forma básica que cualquiera podía usar, y la magia con atributo, que requería un talento especial y era el dominio de la mayoría de los nobles. Mientras se quedaba dormido, consideró su propio linaje. La familia de Escustos era conocida por su excelencia en las artes mágicas, y él esperaba que también pudiera usar magia con atributo en poco tiempo. Habiendo estudiado hasta el agotamiento, fue encontrado por Sirep, quien con cuidado llevó su cuerpo dormido hasta su cama. Ella lo arropó cuidadosamente bajo las sábanas, asegurándose de que estuviera abrigado. Por un momento, lo observó, con una expresión pensativa mientras él dormía. Pasó un año. En ese tiempo, había logrado un progreso significativo. Descubrió que al agotar toda su reserva de maná cada día, su capacidad total aumentaba. Recordó lo difícil que fue al principio, desmayándose constantemente por el esfuerzo. Para evitar el destino del sapo gordo y asqueroso que recordaba del juego, también aprendió a leer y comenzó a estudiar por su cuenta. Sin embargo, lamentaba no haber encontrado aún un tutor de magia, ya que su vida en el anexo con solo unos pocos sirvientes limitaba sus oportunidades de aprendizaje. Recordaba vívidamente la representación de Luke en el juego, una figura plagada de acné, manchas, verrugas, piel agrietada y obesidad. Estaba claro que había mucho que mejorar físicamente. Decidió que su primera prioridad debía ser cuidar su salud. Su primer paso fue la higiene. Se asombró al darse cuenta de que la gente en este mundo no parecía bañarse ni lavarse la cara a diario. Creando una espuma de burbujas en su mano, decidió usarla para lavarse la cara. Mientras lo hacía, Sirep se acercó, preguntando por qué el agua estaba tan espumosa. Limpiándose la cara, él explicó que tenía la piel delicada y necesitaba lavarla con suavidad. Su sirvienta lo observaba, con una expresión de curiosidad intrigada. Ella reacciona con sorpresa, cuestionando cómo es posible que él tenga la piel delicada. Luke desestima con calma su preocupación por el momento, aludiendo crípticamente a una apariencia futura que ella no podría prever. Y así, comenzaron una nueva rutina de cuidado de la piel, lavándose la cara 2 veces al día. Sirep, siempre la sirvienta dedicada, anunció su intención de aprender completamente sus métodos como parte de sus deberes. Su nuevo régimen pronto se amplió para incluir baños regulares, un tiempo que también utilizaba para practicar magia. Soñaba con un futuro en el que pudiera permitirse los mejores jabones, lociones y protectores solares sin pensárselo 2 veces. Mientras él se bañaba, Sirep observaba desde la terraza, admitiendo que todavía encontraba inusual este nivel de aseo, aunque se alegraba de que él le estuviera enseñando. Él la tranquilizó, prometiéndole que con el cuidado continuo, su piel se volvería completamente suave y se convertiría en una gran belleza. Su apariencia había cambiado. Sirep notó lo mucho más saludable que se veía, un marcado contraste con su yo del pasado. Él recordó la constante incomodidad después de las comidas, que lo obligaba a usar magia curativa en sí mismo en la cama. Esto provocó un cambio importante, había informado al personal que él y Sirep se encargarían de su propia cocina a partir de ahora. Los resultados fueron inmediatos. Disfrutando de una comida que él mismo había preparado, se dio cuenta de que su sistema digestivo no era el problema, sino la cocina local. Una vez que comenzó a cocinar platos de su vida pasada, su salud mejoró drásticamente. Su superación personal se extendió a su horario diario. Sirep observó que ya no se quedaba durmiendo hasta tarde, habiendo establecido una rutina de despertarse temprano para caminar por el bosque cercano al anexo y tomar el sol a diario. Incluso comenzó a incorporar ejercicio ligero y paseos en su día, un acontecimiento que encantó a Sirep, quien celebró que por fin pudiera salir al exterior. Al ver su progreso, ella sugirió que comenzaran un entrenamiento en serio, pero él rechazó la idea de inmediato con un firme no, gracias. Confesó que realmente no le gusta hacer ejercicio, lo que hacía que un entrenamiento intenso estuviera completamente fuera de discusión, para sorpresa de ella. Se volvió hacia ella y le explicó su verdadero deseo, vivir una vida sana y tranquila. El objetivo simple y poco ambicioso dejó a Sirep momentáneamente confundida, pero él lo confirmó con un sí silencioso y resuelto. Él confirma la preocupación de Sirep, reconociendo que una vida fácil será difícil de conseguir. Explica que si simplemente comiera y durmiera, se convertiría rápidamente en algo terrible, una perspectiva que Sirep encuentra confusa. Ella lo estudia, encontrando difícil reconciliar su actual apariencia adorable con el futuro que conoce.
En su mente, se imagina al hombre grotesco, parecido a un sapo, en el que estaba destinado a convertirse, una versión de él que lamentaba su potencial perdido para ser apuesto. Él continúa su explicación desde el baño, añadiendo que tal estilo de vida también le otorgaría una gran cantidad de tiempo libre. Sirep pregunta si esto se debe a su estatus de noble. Señala que el ocio constante deja de ser placentero, sugiriendo que incluso los viajes interminables a parques de atracciones o casinos acabarían perdiendo su atractivo. Él está de acuerdo internamente. Aunque nació noble, siente que no hay red de seguridad para él. Basándose en el comportamiento frío de su padre, está seguro de que finalmente será sacrificado o abandonado. Recuerda el camino del Duque original, un hombre que despilfarró sus privilegios y provocó su propia ruina. Decidido a no repetir esto, resuelve usar sus ventajas para prepararse para lo que le espera. Su objetivo principal es aprovechar su infancia privilegiada para evitar dificultades futuras. Su plan ideal implica encontrar una esposa que lo mantenga. Como respaldo, si el matrimonio no es una opción, sabe que debe asegurarse una fuente de ingresos estable para vivir cómodamente por su cuenta. Una decisión crucial le viene a la mente: asistir a la academia. Recuerda que en la historia original, el personaje de Luke era central en el arco de la academia. La narrativa de ese mundo, sabe, se divide en dos partes principales, con la Academia Real de Alecidas como un escenario fundamental. Revisa mentalmente los dos caminos: el arco de la guerra, que implica resolver un gran conflicto iniciado por un villano, y el arco de la academia, que se centra en las relaciones y el desarrollo de los personajes. Entiende que navegar con éxito por ambos es la clave para asegurar su futuro. La idea le causa una angustia visible. Se da cuenta de que evitar la academia aumentaría drásticamente sus posibilidades de supervivencia. Y, sin embargo, a pesar del riesgo, sabe que hay una razón de peso por la que debe ir. Pensó en los personajes del juego, un rubor de afecto tiñendo sus mejillas. Los amaba. Con este propósito renovado, contempló la extensa ciudad e hizo un voto. Disfrutaría de este mundo como Luke, con el objetivo de vivir como un holgazán feliz. Su deseo de una vida fácil se convirtió en tema de conversación con Sirep. Ella insistió en que, para vivir una vida tranquila y saludable, debía aprender esgrima, no solo por diversión sino para protegerse. Él se negó amablemente, admitiendo que prefería moverse lo menos posible, lo que la hizo hacer un puchero. Él notó su afición por la espada. Entonces cuestionó la necesidad de aprenderlo él mismo cuando la tenía a ella para protegerlo. Sorprendida, ella preguntó cómo sabía que estaba entrenando esgrima. Él simplemente respondió que fue solo una corazonada. Con una sonrisa, declaró que le dejaría a ella toda la lucha con espadas, un acuerdo que ella aceptó felizmente. Mientras salía de su habitación por la noche, le deseó buenas noches. A la mañana siguiente, reflexionó sobre su negativa a hacer ejercicio. Comprendió que para mantenerse sano, algo de movimiento era inevitable. Fue por esta misma razón que había inventado un nuevo hechizo. Presentó su creación, un ser pequeño y gelatinoso con un rostro sencillo. Esta era su magia original sin atributos, un hechizo que llamó Baal. La mayor ventaja del hechizo era su capacidad de funcionar incluso mientras él dormía. Para comprender cómo funcionaba Baal, primero era necesario entender los fundamentos de la magia sin atributos. Esta forma básica de magia simplemente transforma el maná en diferentes formas y se divide a grandes rasgos en 5 categorías principales. Explicó 2 de estas categorías, que casi todo el mundo podía usar. La primera era la magia de la vida diaria, para tareas sencillas como la iluminación o la limpieza. Supuso que esta última era popular debido a los baños poco frecuentes en este mundo. La segunda era la magia de fuerza, que utiliza maná para potenciar temporalmente atributos físicos como la fuerza o la defensa, aunque sacrifica la resistencia y su eficacia depende de la condición física del usuario. Continuó su explicación, describiendo la cuarta escuela, magia de encantamiento. Esta forma especial de magia mejora un arma con atributos, pero es una habilidad especializada que solo herreros y encantadores pueden usar. Admitió que no tenía idea de cómo utilizarla. Luego detalló las 2 últimas escuelas principales. La magia de apoyo, explicó, consiste en potenciar o debilitar a otros cubriéndolos con maná, y el poder del efecto depende de la imaginación del usuario. La última era la magia de restauración, que utiliza el maná para estimular con precisión el cuerpo y promover la recuperación. Señaló que, gracias a la educación de su vida anterior, era bastante hábil en esta área. Concluyó que todas las escuelas de magia sin atributos se basan en el mismo principio fundamental: transformar el maná. Fue este mismo principio el que utilizó para crear a Baal, su propio tipo de hechizo autosuficiente. Para demostrar su facilidad de uso, se paró afuera y le dio una orden simple al orbe gelatinoso de maná que flotaba a su lado: Baal, tráeme esa agua. El orbe se desplazó inmediatamente hacia una mesa cercana. El constructo de maná envolvió obedientemente el vaso y se lo llevó. Tomando la bebida, le dio las gracias y luego apoyó la cabeza en la mesa, anunciando que la verdadera prueba estaba a punto de comenzar mientras se lo dejaba todo a Baal. Mientras dormía, el hechizo llevó a cabo su directiva principal. La forma gelatinosa de Baal envolvió lentamente su cuerpo en reposo. El hechizo comenzó entonces a ejercitar su cuerpo por él. Forzó sus extremidades a través de una serie de estiramientos y movimientos extenuantes, contorsionando su figura mientras él permanecía completamente inconsciente. Lo consideró la solución perfecta. Si podía hacer ejercicio mientras estaba inconsciente, entonces entrenar sería pan comido. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro mientras estaba de pie junto a su creación. Se maravilló del hecho de que Baal pudiera moverse por sí solo.
Con esto, ahora podría entrenar su cuerpo mientras mantenía su estilo de vida relajado y perezoso. Sin embargo, tumbado en un sofá, se vio obligado a reconocer el único inconveniente de su plan. Aunque dormía durante el entrenamiento, al día siguiente seguía teniendo agujetas. Yacía en el sofá, rodeado de imponentes pilas de libros. Su plan avanzaba sin contratiempos, pero sabía que aún quedaba mucho trabajo por delante. Su estómago rugió con fuerza, apoderándose de él un hambre repentina y apremiante. Reflexionó que, a pesar de ser solo por la tarde, los efectos de su ejercicio, combinados con su cuerpo en crecimiento, ya le exigían más combustible. Justo en ese momento, Sirep llegó, presentándole un postre delicioso. Decidiendo que la moderación excesiva también tenía sus inconvenientes, tomó una cucharada. Pensó con satisfacción, era el objetivo por el que se estaba esforzando, la vida simple e indulgente de un noble villano y perezoso. Han pasado 5 años. En una biblioteca bien equipada, Luke, ahora de 11 años, está sentado absorto en un libro mientras descansa sobre un cojín grande y cómodo. Cerca de él, de pie y atenta, se encuentra Sirep, que ahora tiene 17 años. Él continúa leyendo, aparentemente ajeno a su entorno. Sirep, sin embargo, lo observa con una sonrisa pícara, llamándolo suavemente por su nombre. Él finalmente levanta la vista de su libro y le pregunta qué quiere. Mientras la considera, tiene un pensamiento privado, dándose cuenta de que no hay diferencia entre cargar mágicamente un vaso y cargarse a sí mismo. Decide que sería una molestia explicárselo a Sirep, dada su escasa aptitud para la magia. Su hilo de pensamiento es interrumpido por el grito de asombro de Sirep, al señalar que él y su cojín están levitando muy por encima del suelo. Él esquiva casualmente su pregunta sobre cómo está flotando y en su lugar la invita a unirse a él para un paseo. Su asombro se transforma instantáneamente en una emoción de ojos abiertos mientras pregunta con entusiasmo si puede. Él confirma que, por supuesto, puede. Ella sube al cojín levitante, temblando de aprensión. Él la tranquiliza diciéndole que no hay necesidad de tener miedo, explicando que está usando su maná para sostenerlo adecuadamente. Con un trago nervioso, ella acepta su explicación. Su miedo se desvanece rápidamente, reemplazado por una expresión de total sorpresa y comodidad mientras se acomoda en el cojín junto a él. Ella exclama que nunca antes había sentido algo tan cómodo. Luke responde que se alegra de oírlo. Habiendo experimentado ahora su magia de primera mano, Sirep levanta la mano y pregunta si puede hacer otra pregunta. Ella le pregunta cómo es que su cuerpo está tan bien entrenado, señalando que solo lo ha visto leer, dormir o dar paseos. Él reconoce que su confusión es comprensible. Después de cambiarse de ropa, accede a contárselo, agradeciéndole la pregunta. Llevándola a un espacio más abierto, comienza su explicación. Afirma que primero agrupa su maná y lo solidifica, demostrándolo al formar un orbe brillante y arremolinado en la palma de su mano. Le dice que observe con atención y luego anuncia que está a punto de comenzar. Un aura poderosa emana de su cuerpo. Reflexiona internamente que, durante los últimos 5 años, su Val ha evolucionado mucho y, con ello, su comprensión de su poder se movió con una gracia repentina y sorprendente, ejecutando una serie de fluidas formas de artes marciales en el patio abierto mientras Sirep observaba desde la puerta. Sus movimientos eran un borrón de violencia controlada, un bloqueo agudo, una patada alta, un puñetazo potente. Sirep solo podía observar, con los ojos muy abiertos de asombro, exclamando su maravilla ante su demostración de artes marciales. Su asombro se convirtió rápidamente en confusión. Le gritó, preguntando qué estaba pasando y recordándole que él siempre decía odiar el ejercicio intenso. Tartamudeó su nombre, todavía tratando de procesar la escena, mientras él completaba su rutina y se establecía en una postura firme y concentrada. Soltó un suspiro silencioso, con un ligero sonrojo en sus mejillas por el esfuerzo. Sirep corrió a su lado, con las manos juntas por la emoción, declarando que su actuación fue asombrosa. Él se giró hacia ella y le preguntó su opinión. Ella explicó su sorpresa, admitiendo que no se había dado cuenta de lo duro que había estado trabajando. Con gran entusiasmo, le dijo que sus movimientos eran los de un maestro, diferentes a todo lo que había presenciado, incluso de artistas marciales experimentados. Él simplemente preguntó si era así, asimilando su elogio. Entonces comenzó a explicar el origen de su habilidad. Era un nuevo hechizo que había inventado llamado Trace. Reveló que absorbe a Val en su cuerpo, lo que le permite pasar recuerdos directamente de su cerebro a este. Este hechizo, continuó, le permite recrear los movimientos de sus maestros de artes marciales favoritos. Aclaró que incluso si él mismo ha olvidado los detalles precisos, Val puede acceder a esos recuerdos e imitarlos a la perfección. Dependiendo de la fuente, Val podría incluso combinar movimientos de sus videojuegos de lucha y mangas favoritos. Y así, concluyó con un gesto dramático, todo el conocimiento que poseía de innumerables estilos de lucha y sus historias se había fusionado, culminando en su propio estilo de lucha, único y personal. Él explica que ni siquiera es consciente de sus propios movimientos, por lo que no puede afirmar que se esté esforzando. Aún así, este método le permite entrenar su cuerpo, ganar memoria muscular y fortalecerse, lo que le resulta bastante conveniente. Aunque su hechizo de flotación ya es impresionante, ahora ha inventado otro hechizo completamente nuevo. En respuesta a esta revelación, Sirep lo mira fijamente, con los ojos muy abiertos por el asombro, y lo declara un genio. Él refuta la afirmación en voz baja. Ella parece comprender su modestia, reflexionando que debe ser difícil para él comprender su propio talento. Internamente, se maravilla de que su amo, con solo 11 años, ya se haya asomado al profundo abismo de la magia. Luke, sin embargo, está completamente perdido y admite que no entiende a qué se refiere. Él se da la vuelta, sintiendo la fatiga de su entrenamiento, y le pregunta si necesita prepararle una muda de ropa.
Añade que todo esto le parece natural porque conserva el conocimiento de su vida anterior, aunque todavía no entienda del todo cómo funciona. Llegan a un manantial en el bosque. Luke anuncia su intención de tomar un baño rápido, y Sirep declara inmediatamente que se unirá a él. Mientras se sumerge en el agua, reflexiona que este manantial es su lugar más conveniente para bañarse. Mientras tanto, Sirep permanece a la orilla del agua, con sus pensamientos divagando hacia los recientes cumplidos de las otras sirvientas sobre su creciente belleza. Él la observa, recordando el régimen de belleza que le enseñó hace 5 años, el cual ella ha seguido diligentemente. Su habilidad con la espada también ha afinado su espíritu fiero, y él siente que su belleza ha ascendido recientemente a un nuevo nivel. La llama por su nombre y ella responde al instante. Mientras le acaricia la cabeza, considera un privilegio especial ver este lado más tierno de ella, como un perro leal que se alegra con el más simple reconocimiento. De vuelta adentro y ya vestidos, le asigna una tarea a Sirep. Le instruye que informe a su padre que desea que su atributo mágico sea determinado oficialmente. Ella acepta la orden sin dudarlo. Él se recuesta en un gran cojín, expresando su expectación por el evento mientras Sirep se marcha para cumplir su petición. Levanta la mano, contemplando la naturaleza de la magia en este mundo. Aquí, la afinidad mágica innata con la que se nace, conocida como magia de atributo, se considera un poder otorgado directamente por Dios. Se pregunta quién será el que determine su atributo. Imagina una simple declaración: si alguien le dice que su atributo es fuego, entonces podrá usarlo. La respuesta a su pregunta es el Ministerio de Magia de Alecidas. Esta institución gestiona todos los hechizos de atributo en el reino, un lugar de reunión para los más grandes hechiceros del mundo. Como noble, es su privilegio que alguien de ese grupo de élite venga a informarle de su atributo. Reconoce que algunas personas nacen sin uno, pero no siente la necesidad de preocuparse por tal posibilidad. Su confianza proviene de su linaje. La familia Descustos es reconocida, incluso entre la nobleza, por sus atributos excepcionalmente poderosos. Su padre posee arena, su hermano mayor hierro, su madrastra roca y su hermana mayor el atributo único de seducción. Contemplando el legado de su familia, se pregunta cuál será su propio atributo, con una sonrisa de ansiosa anticipación en su rostro. Simplemente no puede esperar. Al día siguiente, su puerta se abre de golpe sin previo aviso. Una voz exclama con sorpresa al ver el gran cojín sobre el que está montado. El visitante, un hombre con gafas y un abrigo oscuro, comenta sobre la hermosa chica que ve. Luke, momentáneamente confundido, se pregunta quién es este hombre y por qué lo confunden con una chica, reflexionando internamente sobre su régimen de belleza. Sirep se adelanta para hacer la presentación. El visitante es Malsa Glico, el jefe de la oficina de atributos del Ministerio de Magia. El jefe se queda en silencio, observando al niño sobre el cojín y ajustándose las gafas. Tras un momento de observación, finalmente habla, dirigiéndose al niño ante él como jovencita. Elogia la espléndida memoria de la sirvienta, impresionado de que recordara su título completo tras oírlo una sola vez. Reflexiona para sus adentros que tal diligencia es de esperar de un sirviente de la estimada familia Descustos, que no debe cometer errores. Tras ofrecer su elogio, pregunta por el paradero del joven amo de la familia Descustos. La respuesta de Sirep de que es lo natural parece confundirlo mientras mira más allá de ella hacia la habitación, con sus pensamientos desvaneciéndose. Desde su asiento en el sofá, Luke se pregunta si el oficial de verdad acaba de elogiar a la sirvienta. Sirep, al notar la confusión del hombre, se disculpa por su propia rudeza y presenta formalmente al chico como Luke Hyogolo Descustos. La presentación le da a Malsa un momento para reflexionar. Había previsto que Sirep, una hombre bestia, sería reprendida, dada la doctrina de la Iglesia Estatal de la supremacía del hombre civil. Esta enseñanza dicta que todas las razas no humanas, demi-humanos, hombres bestia, espíritus y demonios, deben ser despreciadas. Luke se levanta de su asiento y se acerca al oficial, dirigiéndose a él casualmente como Malsa. El hombre lo corrige, repitiendo su nombre completo, Malsa Glico, mientras Luke declara con confianza que está seguro de que el oficial no es una mala persona. Luego extiende una mano, ofreciendo una simple presentación: solo llámame Luke. Encantado de conocerte. El oficial mira al joven, su expresión se suaviza con un toque de sorpresa ante el gesto directo y amistoso. Acepta el apretón de manos, respondiendo de la misma manera. Concluidas las presentaciones, Malsa anuncia que ha llegado el momento de comprobar el atributo mágico de Luke. Le indica al chico que cierre los ojos. Desde la distancia, Sirep observa, sintiendo el suspiro silencioso del chico y preguntándose si está nervioso. Sostiene un instrumento delgado y reluciente, cuya punta comienza a brillar, y declara que va a comenzar el procedimiento. Completa la prueba y los resultados se manifiestan en la conciencia de Luke. Dos palabras resuenan en su mente: sueño y pereza. En el momento en que escuchó a Malsa pronunciar esas palabras en voz alta, un cambio profundo ocurrió dentro de él. Sintió cómo los atributos se asentaban en su interior, aunque no era tanto una nueva llegada como una comprensión súbita y profunda de algo que siempre había poseído. La revelación fue, en una palabra, asombrosa. Le explicó a Malsa que el simple hecho de escuchar los nombres de sus atributos le dio una comprensión intuitiva de la magia que podía manejar. Malsa, al ver su entendimiento, se ofreció a dar más detalles. Comenzó explicando que ciertos atributos únicos se clasifican como magia rara, y confirmó que tanto sueño como pereza pertenecían a esta categoría excepcional. Continuó explicando que, si bien la mayoría de los atributos están documentados públicamente, la magia rara se mantiene habitualmente en secreto.
Propuso registrar las habilidades de Luke de forma vaga, como magia que influye en el cuerpo humano, una sugerencia que el chico aceptó de inmediato. El chico entonces expresó una preocupación, señalando que solo se le ocurrían aplicaciones simples de sus nuevos poderes y preguntó si existían otros métodos. Malsa aclaró que todos los magos tienen hechizos para los que están naturalmente dotados, pero la verdadera mejora proviene de investigar los propios atributos. Enfatizó su punto con un dedo levantado, declarando que encontrar la magia adecuada para uno mismo es el único camino verdadero hacia la maestría. Luke contempló en silencio este consejo. Luego afirmó que recordaría el consejo al comenzar su entrenamiento. La declaración pareció tomar a Malsa por sorpresa, dejándolo momentáneamente asombrado. Su sorpresa se convirtió en conmoción cuando Luke mencionó casualmente que no sabía que existía la magia de tasación. Atónito, Malsa exigió saber cómo era posible que el chico supiera de tal cosa. Luke explica con calma su razonamiento. Revela que, como reencarnado, simplemente dedujo las cosas, aunque entendía que debía ser un secreto. Luego cuestiona a Malsa, preguntándole si su conocimiento no era ya evidente por el hecho de que Malsa acababa de evaluar sus atributos. Su franqueza deja a Malsa desconcertado y tartamudeando. Para desviar el tema, llama rápidamente a Sirep, dándole instrucciones de traer un poco de té para su invitado. La sirvienta hombre bestia asiente de inmediato. Momentos después, con el té servido, Malsa da un sorbo pensativo. Cierra los ojos, saboreando el sabor, y declara que está delicioso. Pregunta por el nombre del té. Luke explica que es una mezcla de hierbas especial que él mismo cultivó, que no está a la venta en ningún sitio, y se lo recomienda personalmente. Malsa nota que tiene un efecto clarificador en su mente. Malsa sonríe, agradeciendo al chico su comprensión. Luke se ofrece a darle algunas de las hojas de té y confirma que mantendrá en secreto el asunto de la magia de evaluación. La conversación toma un giro más personal cuando Malsa menciona que está seguro de que su propia hija disfrutaría del té. Luke expresa su sorpresa al enterarse por primera vez de que Malsa tiene una hija. Malsa añade que tiene más o menos la edad de Luke y una gran afición por la magia. La mención de la magia reaviva la curiosidad profesional de Malsa. Se inclina hacia adelante con entusiasmo, preguntando por el cojín volador que Luke había usado antes, exclamando que no podía ser un hechizo ordinario. En respuesta al arrebato, Luke simplemente sonríe y le asegura que no pasa nada. Malsa, al darse cuenta, se disculpa rápidamente por su repentina emoción. Con el ambiente calmado una vez más, Luke gesticula hacia el cojín flotante, invitando a Malsa a tener una conversación adecuada al respecto. Una vez concluida la charla, Malsa se dispone a marcharse, agradeciendo a Luke su valioso tiempo. Mientras se da la vuelta, Luke lo llama familiarmente, Malsan, y, con expresión seria, le pregunta si consideraría convertirse en su tutor. Su inesperada petición pilla a Malsa completamente desprevenido. Tapándose la boca sorprendido, Malsa afirma que personalmente no cree que Luke necesite un tutor y le pregunta qué es exactamente lo que el chico espera aprender de él. Él aclara que su petición es sencilla, solo le gustaría que Malsa respondiera a las cartas que le envíe con preguntas sobre magia que no entienda. Básicamente, le propone que se conviertan en amigos por correspondencia. Malsa considera la propuesta y una leve y pensativa sonrisa aparece en su rostro mientras murmura que la idea le parece interesante. La expresión de Luke se ilumina de esperanza mientras pregunta si eso significa que Malsa acepta. A su vez, Malsa pregunta si a él también se le permitiría hacerle algunas preguntas a Luke de vez en cuando. Malsa acepta de inmediato que no le importaría en absoluto, aunque añade la humilde advertencia de que quizá no pueda responder a todas las preguntas. Al oír esto, Luke sonríe y declara que tienen un trato. Ambos se sonríen cálidamente, el acuerdo está cerrado. Luke le da las gracias y Malsa responde que estará encantado de escribirse con él, y así comenzó su correspondencia. Con un tutor asegurado, el conocimiento de Luke sobre la magia creció considerablemente a través de sus intercambios con Malsa. Se sienta cómodamente, leyendo una de las cartas, con una expresión de comprensión en su rostro. A través de estas lecciones, llegó a comprender un concepto fundamental, a diferencia de la magia sin atributo, donde el maná puede ser moldeado libremente por la imaginación, los hechizos con atributo deben seguir reglas específicas. Se dio cuenta de que su magia de evaluación era la clave para entender su propia magia inherente. Esta magia inherente es el término para los hechizos básicos de un atributo determinado. Usando fuego como ejemplo, sus hechizos de principiante son llama piloto para crear una llama, bola de fuego para solidificar el maná y flecha de fuego para lanzarlo. El dominio posterior depende del propio conocimiento y práctica del usuario. Aplicando este principio, considera sus propias habilidades. Su atributo, sueño, también tiene 3 hechizos inherentes. El primero es simplemente, dormir, que puede hacer dormir a un objetivo. El efecto del hechizo se puede ajustar, ya que su potencia varía en función de la cantidad de maná utilizada y la resistencia del objetivo. Continuó leyendo, aprendiendo sobre los otros 2 hechizos inherentes del atributo, sueño. El segundo, temporizador de sueño, permitía al lanzador definir un periodo específico de sueño a través del tacto, una duración durante la cual el objetivo no se despertaría sin importar lo que sucediera. El tercer hechizo, borrar sueño, era una contramedida que permitía al usuario disipar a la fuerza cualquier magia de sueño. Las implicaciones de estas habilidades comenzaron a calar. Se dio cuenta de que si también usaba su atributo de pereza, sus objetivos no tendrían ni idea de lo que estaba pasando. Aunque era cierto que la magia podía ser defendida con resistencia y hechizos defensivos, él podría poner a la gente a dormir antes de que siquiera entendieran la situación, eludiendo por completo sus defensas. Su mente bullía de posibilidades.
Reflexionó que si existía un hechizo de flecha de fuego, deseaba que también hubiera una flecha de sueño, para poder afectar a los objetivos a distancia. Una sonrisa de confianza se extendió por su rostro al darse cuenta de que sus dos atributos eran tan poderosos que parecían trampas. Incluso se entretuvo con la traviesa idea de poner a un profesor a dormir para saltarse la clase cuando quisiera. Al mirar las cartas y los libros sobre su escritorio, sintió una oleada de emoción. No había fin para los diferentes hechizos con los que quería experimentar, ninguna cantidad de tiempo sería suficiente para probarlos todos. Luke Descustos ha adoptado un nuevo hábito. Cada mañana, cede el control de su cuerpo a Val para la práctica física. Descubre que esta rutina le despeja la mente, permitiéndole concentrarse mejor en sus experimentos mágicos más tarde. Al terminar, Sirep, la chica bestia, se acerca y le pregunta si a su amo le gustaría comer algo. Luke acepta con entusiasmo y le pide que le prepare una comida. Reflexiona sobre su acuerdo. Aunque Sirep es perfecta en todas y cada una de las tareas de sirvienta, él todavía se turna para cocinar, preparando platos de los recuerdos de su vida pasada. Sus comidas, aunque perfectamente comestibles, tienen un defecto evidente, carecen por completo de atención al detalle, lo que a menudo resulta en una presentación blanda y poco apetecible. Decidiendo dejarla cocinar esta vez, resuelve lavarse el sudor de su entrenamiento mientras espera. Siente que sus preocupaciones crecen con los años, pero a los 11 años, deja esos pensamientos para más tarde. Se dirige a la fuente de agua más cercana, una pequeña poza apartada. Mientras se prepara para lavarse, se detiene al oír unas voces débiles cerca. La voz pertenece a una niña, acurrucada y aterrorizada. Teme que va a morir completamente sola. Desde el borde del claro, Luke la ve, dándose cuenta de que este lugar supuestamente vacío está ocupado. Evalúa la situación. La zona no es especialmente peligrosa, debe de ser solo una niña perdida. La llama y le pregunta quién es. Sobresaltada por su voz, la niña deja escapar un grito de sorpresa. Luke se abre paso entre el follaje, confirmando que efectivamente hay gente aquí. Ella levanta la vista y lo ve, sin camisa, con una toalla colgada del hombro. La cara de la niña se sonroja y se tapa la boca, completamente turbada por el inesperado encuentro. Ella tartamudea, completamente avergonzada y cubriéndose el rostro con las manos. Cerca de allí, Luke, sin camisa, se da cuenta de que debe ser una invitada a una de las fiestas de té de su hermana, un evento que había olvidado por completo que era hoy. Él intenta tranquilizarla, presentándose como Luke Hugo Descustos. Los ojos de la chica se abren con reconocimiento, se da cuenta de que debe ser el hermano menor de su conocida, Iris. En una repentina y formal muestra de respeto, ella hace una profunda reverencia y se presenta como Karen C. Carrobian, la hija del conde Carrobian. A Luke le divierte su seriedad, encontrándola bastante graciosa. Él se arrodilla a su nivel, su expresión se suaviza mientras le pregunta si puede usar magia de atributo. Karen levanta la vista, su aprensión inicial reemplazada por una sorpresa de ojos abiertos. Luego le pregunta si le mostraría su magia, explicando que le tiene un gran aprecio. Avergonzada pero entusiasta, Karen acepta de inmediato. Ella declara con entusiasmo que lo hará de inmediato. Luke, observando su atuendo, le pregunta si trabaja para una tienda o algo similar. Ignorando su pregunta, se disculpa y saca una pequeña y ornamentada bolsa de un bolsillo oculto en su vestido. Con un suave pop, invoca un juego completo de utensilios de cocina e ingredientes de la bolsa, maravillándose de su propia magia y comentando que esas bolsas se pueden comprar en cualquier lugar. Él observa, intrigado, dándose cuenta de que su magia de atributo es una bolsa de almacenamiento capaz de contener una gran cantidad de objetos. Aún sin camisa, comenta que tiene curiosidad por ver su magia, pero le pregunta si podría por favor ponerse algo de ropa primero. En lugar de seguir demostrando la bolsa, ella comienza a cocinar inmediatamente con los ingredientes invocados, y el sonido de la comida friéndose llena el claro silencioso. Poco después, le presenta un tazón humeante de sopa de conejo lunar especiada, explicando que la hizo con lo que tenía a mano e invitándolo a disfrutarla. Se llevó la cuchara a los labios, preguntándose qué hacía diferente a la comida cocinada con magia de atributo. Solo el aroma ya era delicioso. El primer bocado le provocó una conmoción. Exclamó que estaba increíblemente delicioso, mejor que cualquier cosa que hubiera probado, incluso en su vida pasada. Mientras Karen sonreía de placer, él se quedó momentáneamente aturdido y confundido por el sabor abrumador. Sintió una oleada de poder creciendo en su interior y se dio cuenta de que el plato le había otorgado una condición de estado beneficiosa, un bufo. Al mirar hacia abajo, vio que el cuenco ya estaba vacío. La revelación lo golpeó. Karen era una joven noble capaz de cocinar platos que mejoraban las habilidades. Sus ojos se fijaron en Karen con una nueva intensidad. No la dejaría escapar, era el mayor activo posible para sustentar la vida perezosa con la que soñaba. La llamó por su nombre para captar su atención. Se inclinó hacia adelante y le preguntó si le cocinaría esa sopa todos los días cuando crecieran. Karen, desconcertada por la repentina y seria pregunta, solo pudo mirarlo confundida. Entonces declaró con una expresión brillante y sincera que debía casarse con él, añadiendo que él felizmente se uniría a su familia para que sucediera. Ella se sonrojó, su rostro enrojeciendo intensamente ante la propuesta. El razonamiento de Luke era simple, necesitaba su cocina increíblemente sabrosa y, lo que es más importante, creía que ella lo apoyaría incluso cuando la familia Descustos finalmente cayera en desgracia. Ese día marcó un encuentro milagroso. La mente de Karen daba vueltas con un único y abrumador pensamiento, le acababa de proponer matrimonio. Tiempo después, Luke reflexiona sobre cómo contactó inmediatamente a su padre para hacer oficial la propuesta. Su padre, mostrando su habitual falta de interés, simplemente le dijo que hiciera lo que quisiera.
Los acontecimientos avanzaron rápidamente y se organizó una reunión entre las familias. Cuando Luke, Karin y Sirep llegan a un restaurante, un hombre corpulento y jovial los saluda cálidamente. Se presenta como el conde Carobien. El conde los invita alegremente a tomar asiento. Luke se disculpa por la ausencia de su propio padre, pero el conde le resta importancia, explicando que sabe que el duque ya pasó, saludó y se fue. Aunque al conde no parece molestarle, Luke está internamente horrorizado de que el jefe de una familia noble de alto rango ni siquiera asista a la reunión de matrimonio de su propio hijo. Observó a Karin, quien se preguntaba en voz alta si la intimidante reputación de su padre había sido demasiado para ella. Internamente, sintió un destello de alivio, admitiendo para sí mismo que no le importaba en absoluto la ausencia de su padre. Dirigiendo toda su atención al conde Carobien, decidió ser directo. Declaró que, como segundo hijo, estaba en posición de ofrecerse a sí mismo, y preguntó formalmente si sería aceptable que se casara para formar parte de la familia Carobien. En respuesta, una sonrisa brillante y amplia se extendió por el rostro del conde. Declaró con un entusiasmo estruendoso que la familia Carobien recibiría a Luke con los brazos abiertos. Su entusiasta aceptación provocó que Karin le preguntara tímidamente a Luke si de verdad estaba bien con alguien como ella. Antes de que pudiera responder, su padre interrumpió en voz alta, anunciando que Karin ya le había dicho cuánto amaba a Luke, lo que hizo que la chica se estremeciera de vergüenza. Él asintió ante las palabras de su padre, pero su expresión se tornó seria. Admitió su preocupación, revelando que sabía que algunas chicas se burlaban de Karin por su apariencia, a pesar de que fue él quien confesó sus sentimientos primero. Sus pensamientos se dirigieron inmediatamente a un recuerdo de su hermana, Iris, a los 12 años. Recordó con qué dureza trataba a cualquier chica que no considerara hermosa, dándose cuenta con una mueca de que era a ella a quien se refería el conde. Consideró en privado que, aunque Karin era un poco llenita, todavía estaba en desarrollo y le parecía bastante linda. Aunque admitió para sí mismo que su cocina y su estatus fueron el principal atractivo, estaba seguro de que era una buena persona. El conde, malinterpretando su contemplación, expresó una inmensa gratitud porque Luke pudiera ver la belleza interior de Karin, una idea que Luke no se molestó en corregir. Cambiando de tema, el conde explicó los orígenes de su familia como pescadores y comerciantes, supervisando una amplia gama de negocios marítimos. Mencionó que todos en la familia, incluido él mismo, van al mar con frecuencia, y luego se dirigió a Luke, cuestionando si su constitución aparentemente delicada podría soportar el sol. Antes de que pudiera responder, Karin intervino, explicando que como no tiene hermanos, él heredaría la casa. Añadió alegremente que si alguna vez naciera un hermano menor, ella le cedería el puesto con gusto y usaría sus habilidades culinarias para abrir un restaurante. Se sonrojó ligeramente ante la idea y luego respondió a la preocupación del conde. Le aseguró que entrena y es más robusto de lo que parece, y en cuanto al sol, tenía la contramedida perfecta lista, un frasco de protector solar FPS 50. Consideró los aspectos prácticos de la vida en el mar, dándose cuenta de que no se marearía y podría invocar a Val para que cargara el equipaje, dejándolo libre para simplemente dormir. Con su plan resuelto, decidió que era hora de retirarse de la compañía de su nuevo suegro. Mientras se preparaban para irse, el conde Carobien le confió formalmente su hija a Luke, diciéndoles a ambos que disfrutaran de su tiempo juntos. Luke se dirigió a él respetuosamente como suegro y le dio las gracias. El conde se despidió de ellos con una sonora carcajada, comentando lo apresurado que era Luke. Una vez que estuvieron solos, Karin se giró de repente hacia Luke con ojos grandes y decididos. Lo llamó por su nombre para captar su atención y declaró con sorprendente intensidad que quería volverse lo suficientemente bonita como para estar a su lado. Él respondió con calma, señalando que había oído que ella se preocupaba por su apariencia desde pequeña. Añadió que ya la consideraba bastante linda, pero Karin insistió rápidamente en que no se refería a eso. Ella explicó que había una persona, su hermana, Iris, que siempre la hacía sentir como si no le importara su apariencia, y que sentía constantemente la mirada vigilante de su hermana sobre ella. Por esta razón, dijo, quería su ayuda para volverse hermosa. Luke aceptó, advirtiéndole que era un maestro estricto, pero Karin afirmó que estaba preparada para aprender. Con una sonrisa de confianza, le aseguró que sí podía volverse hermosa, revelando que en realidad había una manera muy fácil. Karin lo miró asombrada, preguntando si realmente era posible para alguien como ella. Consideró brevemente que podría usar su magia de sueño y aval para ayudarla fácilmente con su dieta, pero comprendió que simplemente adelgazar no era lo que ella realmente quería. Karin, mientras tanto, permanecía perpleja, repitiendo en voz baja sus palabras sobre una manera fácil. Al darse cuenta de que no era el momento ni el lugar adecuado para tal lección, sugirió que fueran a otro sitio. Aprovechando el momento, Karin le preguntó si podía llamarla simplemente Karin y, a cambio, le pidió permiso para llamarlo Luke. Él aceptó de inmediato. Una vez resuelto eso, decidió que debían continuar su charla en su habitación. Se giró hacia Sirep, que había aparecido a su lado, y le ordenó que se asegurara de que nadie los espiara. La sirvienta asintió a su orden. Él comenzó explicando que su método de dieta utiliza magia. Karin reaccionó con sorpresa, cuestionando el uso de la magia. Admitió que podría estar exagerando, pero después de oír sobre su hermana mayor, se sintió obligado a ir directo al grano. Él aclaró que, en pocas palabras, es una forma de hacer ejercicio mientras se duerme. A Karin le pareció un concepto difícil, así que él prometió explicarlo todo por partes. Reveló que sus atributos son sueño y pereza, lo que provocó que Karin exclamara asombrada de que poseyera dos.
Ella aceptó de inmediato usar su atributo de sueño para su dieta. Él continuó, afirmando que el proceso era bastante simple. Usaría su atributo de sueño para hacerla dormir, momento en el que un ser que él llama Val entraría en su cuerpo. Val, una forma de magia sin atributos, realizaría entonces una serie de movimientos usando el cuerpo de ella. Karin, al mirar a la criatura mágica amorfa, la encontró muy linda. Karin identificó correctamente a Val como un hechizo autosuficiente. Satisfecho, él confirmó su deducción y anunció que primero demostraría el proceso en sí mismo. A continuación, programó un temporizador de sueño de 1 minuto, instruyendo a Val para que realizara un entrenamiento ligero para que Karin no observara. 1 minuto después, despertó. Karin estaba visiblemente atónita, con las manos cubriéndose la boca con asombro. Exclamó que había sido increíble, que se había movido con la gracia y la precisión de un artista marcial. Limpiándose un poco de sudor de la frente, se maravilló del hecho de no tener ningún recuerdo del entrenamiento. Le aseguró a Karin que todo lo que necesitaba hacer era permitir que Val entrara en su cuerpo. Ella lo miró con una mezcla de esperanza e incertidumbre, preguntando si ella realmente también podría hacerlo. Mientras Karen se preparaba para cambiarse de ropa, Sirep le preguntó si era buena para el ejercicio. Karin admitió con algo de vergüenza que era mala en ello. Sin desanimarse, aceptó con entusiasmo probar el método. Después de cambiarse, Karin aceptó la sugerencia de Luke de comenzar con un ejercicio ligero para aclimatar su cuerpo. Luego flexionó un bíceps, declarando con orgullo que era bastante fuerte. La contradicción resonó en Luke, poseía fuerza pero carecía de coordinación para el ejercicio. El ejercicio ligero la dejó completamente exhausta, tendida en un sofá y cubierta de sudor. Luke se paró junto a ella, preguntándole cómo se sentía. Apenas capaz de hablar, cuestionó si lo que acababa de soportar realmente podría llamarse un entrenamiento ligero. Ella gime de agonía, con todo el cuerpo adolorido por el esfuerzo. Luke la sostiene, explicando que se centrarán en ejercicios básicos para desarrollar su resistencia. Le ofrece usar magia curativa, pero le advierte que algo de dolor muscular persistirá. Él la anima a perseverar. A pesar de su agotamiento, Karin se arma de valor y promete dar lo mejor de sí. Con los ejercicios terminados, Luke pasa a la siguiente fase, un régimen de belleza. Le muestra con una gran bola de espuma, instruyéndola a hacer bastante espuma con el jabón y evitar frotarlo con fuerza, ya que la espuma misma absorberá la suciedad. Karin escucha atentamente, sosteniendo un trozo de jabón más pequeño. Ella sigue sus instrucciones, lavándose suavemente la cara con la abundante espuma. Luego, él le dice que se enjuague bien, recordándole que tenga cuidado de no aplicar presión cada vez que se toque la cara. La lección continúa con el maquillaje. Karin observa la variedad de frascos y cosméticos, con los ojos muy abiertos por la fascinación. Luke nota su desbordante curiosidad y su rápida capacidad de aprendizaje, encontrando su entusiasmo gratificante. Finalmente, pasan a la nutrición. Luke explica que un cuerpo hermoso no se puede construir sin los nutrientes adecuados. La idea despierta el interés de Karin, se da cuenta de que con sus habilidades culinarias, seguramente podría crear deliciosas comidas dietéticas usando los ingredientes correctos. A partir de ese momento, se obsesiona con desarrollar nuevos platos dietéticos, comenzando con recetas sencillas como platos de soya y ensalada de pollo al vapor. Su pasión da como resultado un festín masivo extendido sobre la mesa. Luke expresa su deleite por poder disfrutar de la cocina japonesa, como la sopa de miso y las hamburguesas de natto, en este nuevo mundo. Sin embargo, la regaña gentilmente por haber preparado demasiada comida. Ella está de acuerdo en que comer en exceso no es saludable, sin importar la calidad de la comida, pero explica que no podía soportar tirarla después de querer experimentar con tantas recetas. Al oír esto, él sugiere donar el excedente a uno de los orfanatos cercanos. Sus ojos brillan ante la idea. Se da cuenta de que es la solución perfecta, puede continuar su investigación culinaria y cualquier comida que no puedan comer ellos mismos puede ser donada a un orfanato. Se entregó a su nueva rutina, preparando una variedad aún mayor de platos y entregándolos personalmente a diferentes orfanatos cada día. Pensó con un silencioso suspiro de satisfacción, un arreglo perfecto para todos. Mientras viajaban en un carruaje en otro día similar, Luke le preguntó si iba a salir de nuevo. Ella le recordó que había sido idea suya, aunque él refunfuñó, admitiendo que preferiría estar descansando en casa. Su reticencia era comprensible cuando llegaron. Al entrar en uno de los edificios, retrocedió asqueado por la suciedad y las alimañas, murmurando que los orfanatos eran tan antihigiénicos que no podía acostumbrarse a ellos. El estado del edificio era solo una parte del problema. Una multitud de niños rodeó inmediatamente a Karin, gritando su nombre con alegría. Con tantos huérfanos incapaces de usar magia para limpiarse, incluso un poderoso hechizo de limpieza sería, en el mejor de los casos, una solución temporal. En medio del clamor, una niña se abrió paso con una súplica desesperada, explicando que su hermano pequeño se había caído y no despertaba. Confesó que no podía usar magia curativa y reveló que, aunque la iglesia administraba el orfanato, los sacerdotes solo aparecían para recoger dinero. La historia de la niña dejó a Karin atónita. Al ver su angustia, Luke le tomó suavemente la mejilla, asegurándole que todo estaba bien y que iría a ver al niño. Añadió en voz baja que realmente no le gustaba la iglesia de ese lugar. Él los guió a una habitación pequeña y lúgubre donde un niño yacía en la cama, con la respiración superficial y dificultosa. Estaba claro que podría tener neumonía, y las condiciones miserables ciertamente no eran lugar para que una persona enferma se recuperara. Sin dudarlo, se arrodilló junto a la cama, colocando sus manos sobre el niño enfermo. Concentró su intención, imaginando que la respiración del niño se volvía estable y normal, y luego invocó su magia con una sola palabra, cura. Un suave resplandor envolvió al niño.
Momentos después, su hermana se sintió abrumada por el alivio, agradeciéndole profusamente a Luke. Su alegría se convirtió rápidamente en preocupación cuando preguntó cuál sería el costo. La respuesta de Luke fue simple, nada. Explicó con calma que, como hijo de un duque, no tenía necesidad de dinero. Simplemente había aprovechado la oportunidad para practicar su magia. Él notó la expresión nerviosa de Karin mientras ella preguntaba si de verdad no necesitaba dinero. La tranquilizó, explicándole que era él quien debía darle las gracias, ya que ahora entendía cómo curar esa enfermedad en particular. Mientras Karin hacía una profunda reverencia, tartamudeando su agradecimiento, él reflexionó en silencio sobre la inteligencia de ella, pensando que su vida sería mucho más fácil en un entorno mejor. Desviando su atención, llamó a Sirep, y su sirvienta Bestman apareció a su lado, lista para recibir sus órdenes. Siguiendo las instrucciones de su amo, Sirep se encontró en la oficina del director del orfanato. Con una sonrisa alegre y cómplice, propuso una idea sencilla. Dado que el duque poseía una gran abundancia de riqueza, tenía sentido que hicieran uso de una parte de ella. De vuelta en la sala principal, Luke le entregó a Karin una pesada bolsa que contenía 50 monedas de oro. Le indicó que esa suma debería ser suficiente para mejorar la higiene del orfanato y comenzar la educación de los niños. Admitiendo que encontraba tales asuntos una molestia, le prohibió rechazar la tarea. Con una ligera vacilación, Karin aceptó, dirigiéndose formalmente a él como joven amo de gustos. Una sonrisa astuta y calculadora se dibujó en su rostro. Confesó para sus adentros que, aunque al principio solo había venido de acompañante, la situación se había vuelto bastante interesante. El orfanato, se dio cuenta, le proporcionaba un sinfín de oportunidades para poner a prueba su magia curativa en una variedad de dolencias, veneno, enfermedades, heridas e incluso lesiones por ataques de monstruos. Luke, ahora con 14 años, reflexiona sobre el estado de su vida. Durante los últimos 3 años, desde su compromiso con Karin, ha disfrutado de una existencia pacífica. Sirep se ocupa de la mayoría de sus necesidades, Karin le prepara las comidas todos los días y él ha utilizado constantemente, Val, para mantener su salud y apariencia. Su vida ideal y perezosa mejora a un ritmo constante. Reconoce que, gracias a Karin, ha experimentado muchas cosas diferentes. Sin embargo, un sentimiento de melancolía se apodera de él al darse cuenta de que estos días de paz se acercan a su fin. La razón de este cambio inminente es que Karin pronto asistirá a la academia, donde vivirá en los dormitorios a partir de esta primavera. Por ello, decide pasar juntos todo el tiempo que les queda. Mira hacia la puerta y se da cuenta de que aún no ha llegado. Al ver que llega tarde, sospecha saber por qué y decide que tendrá que ir a buscarla él mismo. Mientras se dirige a la casa principal, le sorprende una visión poco común. Testa Jugalo Descustos, de 19 años, está presente a esta hora. Pasa junto a Testa, que lo ignora por completo. Luke nota para sus adentros que, aunque ahora es más alto que el otro joven, a Testa no parece importarle en lo más mínimo. Descartando el frío encuentro, vuelve a centrarse en su objetivo original. Está seguro de que sabe dónde encontrar a Karin. Su búsqueda lo lleva al exterior, donde la ve sentada con elegancia en medio de un jardín de flores. La ha encontrado. Se toma un momento para admirar su transformación. Su dieta fue un éxito notable, y ahora es ampliamente considerada una gran belleza, elogiada tanto por su apariencia como por su recién descubierta feminidad. Sin embargo, al acercarse a la mesa, se queda desconcertado. Karin no está sola. Está tomando el té con Iris, quien levanta la vista y lo saluda con un sorprendido, vaya, Luke. Él encontró su voz, preguntándose en voz alta si podía llevarse a Karin. Sin embargo, Ares Hyodalo Descastos recibió su interrupción con una sonrisa fría, preguntando qué lo traía hasta ella. Lo acusó de intentar arruinar su fiesta de té, añadiendo que Karin había venido a verla, no al revés. En respuesta, él declaró sin rodeos que había venido a llevarse a su prometida secuestrada. La declaración borró la sonrisa del rostro de Iris, y su expresión se endureció al instante. Su mirada era intensa, un testimonio silencioso de su reputación. Se decía que cualquier hombre que se encontrara con sus ojos inevitablemente desearía convertirse en su juguete, pero su poder no tuvo efecto en él. Karin se disculpó, explicando que también había querido hablar con Iris. Él notó que, por lo que podía ver, Karin era mucho más atractiva de todos modos. Él tranquilizó a Karin diciéndole que no era su culpa, y luego volvió su atención a Iris. Dirigiéndose a ella como Nee-san, le preguntó si ya se había divertido lo suficiente. Ella le dijo que las dejara en paz, sugiriendo que podría hablar con Karin todo lo que quisiera una vez que estuvieran juntos en la academia. Él protestó que no era justo, ya que no asistiría a la academia hasta el año siguiente y esta era su única oportunidad. Atrapada entre ellos, Karin se sonrojó, pensando para sí misma lo maravilloso que era tener a 2 personas hermosas peleando por ella. Iris notó su linda reacción, pero desestimó el comportamiento de Luke como un simple y terco berrinche. Él inclinó la cabeza ligeramente, admitiendo que no tenía otra opción. Luego le dijo a Iris que estaba arruinando su hermoso rostro con una expresión tan aterradora. Con una sonrisa encantadora, le recordó que ella también asistiría a la academia pronto y la animó a dar lo mejor de sí. Habiendo calmado las cosas, tomó la mano de Karin y declaró que se iban. Razonó para sus adentros que, como rara vez veía a Iris, no estaría de más ganar algunos puntos con ella. Mientras se marchaban, Karin ofreció una disculpa apresurada a una sorprendida Iris. Se encontró cautivado por la intensa mirada de Iris. Ella lo declaró el único hombre cuya belleza podía rivalizar con la suya, su voz un susurro entrecortado mientras confesaba su deseo por él.
La respiración de Luke se detuvo, su rostro enrojeciendo mientras pronunciaba su nombre. Pero esto era simplemente un recuerdo, un eco persistente de meses pasados. En el presente, con Karin habiendo partido hacia la academia, Luke se había convertido en un recluso. Tumbado en la cama, fue sacado de sus pensamientos por Sirep, quien le preguntó qué libro le gustaría para el día. Él, sin embargo, tenía otros planes. Hoy vamos a salir, anunció, sorprendiendo a Sirep, quien comentó lo inusual que era esto. Luke reflexionó internamente que rara vez tenía una razón para salir. Sirep se encargaba de las compras, los mercaderes venían a él, y no tenía amigos que visitar aparte de Malsa. Ella expresó su sorpresa de nuevo, pero luego pidió con entusiasmo acompañarlo, sin importar el clima. Como desees, respondió él simplemente. Pronto, estaban en camino, con Sirep conduciendo expertamente el carruaje ducal, sus rasgos de hombre bestia ocultos bajo una capa oscura. El viaje puso nostálgico a Luke, recordando cómo Karin solía llevarlos a viajes similares. Mientras estaba perdido en el pensamiento de cuánto la extrañaba, el carruaje se detuvo. Habían llegado, comentó la rapidez de su viaje. Sirep explicó que el carruaje ducal nunca es obstaculizado, un testimonio de su autoridad. Al bajar a la calle, Luke consideró su propósito para esta rara salida, preguntándose qué encontraría exactamente. Su destino era un imponente edificio de varios pisos conocido como la Gran Tienda Maido. Una enorme tienda por departamentos, reconocible del mundo del juego, era un lugar para adquirir de todo, desde artículos básicos y equipo hasta regalos destinados a posibles intereses amorosos. Mientras les daban la bienvenida al entrar, Luke se dirigió a su compañera con una generosa oferta. Tú también puedes comprar lo que quieras, Sirep, dijo. Ella le agradeció con gratitud. Fueron recibidos de inmediato por un hombre bien vestido que identificó a Luke al instante. Usted debe ser el joven hijo del duque de Escustos, afirmó, presentándose como Morsky Maido, el dueño del establecimiento. Luke notó en silencio que, para un comerciante, la información era ciertamente un arma poderosa. El propietario los condujo entonces a una zona privada lujosamente decorada. Por favor, tomen asiento, ofreció, señalando los lujosos asientos de la sala VIP. Está sentado en la sala privada cuando Morsky Maido, reconociendo que tratar con un hombre mayor podría ser aburrido, le ofrece presentarle a su hija. Un carrito de servicio está cerca, listo para sus peticiones. Tras la presentación de su padre, una joven vibrante da un paso al frente. Se presenta como Akari Maido, la hija de 14 años de Morsky. Luke la reconoce de inmediato como una figura clave del juego, uno de los principales intereses amorosos de la ruta del mercader. Akari saluda cálidamente tanto a Luke como a Sirep, expresando su deseo de que se lleven bien y notando su agrado al ver que Luke no es grosero con Sirep, una hombre bestia. Luke y Sirep se presentan entonces formalmente. Luego, ella centra toda su atención en los negocios, preguntándole qué busca hoy. Internamente, Luke considera que esto es un golpe de suerte, esperaba verla antes de entrar en la academia, pero nunca imaginó que ella sería quien lo atendiera personalmente. Él le pide que le muestre sus recomendaciones, tal vez un régimen de belleza o cualquier otra cosa que considere conveniente. Encantada con la petición abierta, Akari junta las manos y acepta con entusiasmo mostrarle todo lo que tiene. Fiel a su palabra, comienza su presentación con una sonrisa. Acompañada de comentarios ingeniosos y amenos, presenta el primer artículo, un secador de pelo mágico. Después de comprar casi todo lo que Akari le presentó, Luke sonríe con satisfacción por sus adquisiciones. Luego se vuelve hacia Sirep, que ha permanecido en silencio, y le pregunta si hay algo que le gustaría para ella. Sirep parece desconcertada, murmurando que en realidad no. Ella se explica mejor, diciendo que como casi nunca van de compras juntos, le haría feliz recibir cualquier cosa que él eligiera darle como regalo. Al oír esto, Akari interviene, presentándole una pequeña caja a Sirep. En su interior descansa una hermosa gargantilla roja. Los ojos de Sirep se abren de asombro mientras exclama que es maravillosa. A pesar de su admiración por el regalo, se pone nerviosa y le protesta a Luke que ella es simplemente una sirvienta y no puede aceptar algo así. Ignorando su objeción, él le informa con calma a Akari que lo comprará. Luego se gira y le ofrece la caja a Sirep. Le explica que es una muestra de su gratitud por cuidarlo siempre, y luego le pregunta con delicadeza si se equivocó al pensar que le había gustado. Su vacilación inicial da paso a una sonrisa resignada y cómplice. No se puede evitar, decide. Él le abrocha suavemente la gargantilla roja alrededor del cuello, cubriéndole los ojos mientras le pregunta su opinión. Mientras se mira en el espejo, Akari Maido exclama con entusiasmo que le queda muy bien. Sirep, sonrojada, solo puede coincidir en que es maravilloso. Se toca el nuevo accesorio, con un rubor de satisfacción en sus mejillas mientras pregunta cómo se ve. La gargantilla, observa, realmente resalta su hermoso cabello blanco. Él la observa con una sonrisa amable y satisfecha, contento de que le guste su regalo. Terminadas sus compras, Akari Maido los despide en su carruaje. Reflexiona sobre la satisfactoria visita y expresa su esperanza de que sigan siendo sus clientes. Mientras el carruaje se aleja, reflexiona para sí mismo que hacer cosas como esta de vez en cuando podría no ser una mala idea. El carruaje avanza por las calles de la ciudad. Sabe que tendrá que dejar su hogar e ir a la academia el próximo año, y decide que necesita experimentar un poco el mundo antes de eso. De vuelta en su habitación, resuelve zanjar un asunto antes de irse de casa. Debe enfrentar la razón por la que el Luke original terminó como un sapo gordo y asqueroso. Tumbado en la cama, admite que ya tiene una buena idea de la causa. Aunque lo considera una molestia, sabe que debe enfrentarlo. El camino de la pereza, piensa, es difícil. Un marcado contraste define la existencia de Luke. Por un lado, el rostro hinchado y desfigurado que ahora tiene,
por el otro, el joven apuesto y sano que fue una vez. Esta discrepancia en su rostro y figura ha sido una fuente de duda constante y persistente. Contempla su reflejo, preguntándose cómo llegaron las cosas a este punto. Es difícil reconciliar su estado actual con el recuerdo del chico bien parecido que solía ser. Sus pensamientos se desvían hacia las posibles causas. Había sospechado que la comida de este mundo no era adecuada para su cuerpo, incluso investigó alergias o una constitución débil, pero nunca encontró una respuesta. Los ingredientes eran siempre los mismos. ¿Podría un simple estilo de vida hedonista ser realmente todo lo que se necesitó para causar una transformación tan drástica? Mientras reflexiona sobre la comida, los ingredientes y la preparación, se le ocurre una idea. Quizás Karin sepa más sobre esto. Revisa un testimonio escrito de Karin. Ella parece nerviosa mientras escribe su conclusión. Las propiedades que él describió son casi exclusivamente indicativas de toxinas. Lee sus palabras, que explican que tales sustancias pueden usarse medicinalmente, pero dependiendo del método, también pueden producir efectos letales. La posibilidad se consolida en su mente. Si es veneno, podría finalmente explicar el extraño cambio en su apariencia. Es una pista que vale la pena seguir. Luego se dirige a Sirep para escuchar su testimonio, preguntándole cómo era de niño. Ella recuerda que hasta los 4 años, era un niño adorable que comía y dormía bien. Él pregunta si había algo físicamente inusual en él, pero ella confirma que no había nada, aparte de su delicada piel. Ella continúa, explicando que su condición se volvió inestable durante aproximadamente 1 año después de una cena de cumpleaños. Él había estado disfrutando de la comida con tanto deleite que ella se sorprendió cuando de repente se desplomó, provocando el frenesí de las sirvientas. Él recuerda que fue entonces cuando se quedó sin maná. Sirep añade que las cosas solo comenzaron a mejorar cuando cumplió 6 años. Él insiste en un detalle crucial: ¿quién preparaba sus comidas en ese entonces? Sirep le informa que tenían un chef, pero fue obligado a retirarse inmediatamente después de esa cena específica. A partir de ese momento, el mayordomo se hizo cargo. Con esa última pieza de información, todo encaja. Sus ojos se entrecierran con fría certeza. Tendría que haber sido el mayordomo principal quien preparó las comidas envenenadas. Había encontrado su respuesta. Al entrar en la habitación, saludó con calma al mayordomo principal, que estaba atado a una silla con la cabeza vendada. El hombre se estremeció de sorpresa. Comenzó su interrogatorio, explicando que había estado pensando mucho. Le planteó una pregunta al mayordomo: ¿por qué llegó a ser conocido como el sapo gordo y asqueroso? Si se hubiera desarrollado normalmente, razonó, nunca debería haber llegado a ese punto. Luego, agradeció deliberadamente al mayordomo por prepararle la comida todos los días. Sin embargo, la comida era el problema. Dejó caer una gran masa gelatinosa al suelo con un golpe húmedo, comentando que probablemente nunca le sentó muy bien a su constitución. La razón era simple. Miró directamente al hombre atado y declaró sin rodeos que alguien lo había estado envenenando. El mayordomo retrocedió, conteniendo la respiración. El mayordomo se quebró de inmediato, gritando que le había sido asignada la tarea por el cabeza de la familia Descustos. Luke preguntó con calma si estaba actuando bajo las órdenes de su padre. Reflexionó que a su familia probablemente no le importaba lo suficiente como para ensuciarse las manos. Luego reveló un detalle crucial: todo el tiempo había estado neutralizando el veneno con magia curativa. Supuso que debió ser bastante frustrante para ellos cuando se negó a morir y, en cambio, se volvió aún más saludable. Con su conocimiento al descubierto, confrontó directamente al aterrorizado hombre, pidiendo confirmación. Él era quien envenenaba la comida, ¿verdad? El mayordomo solo pudo balbucear de miedo. La determinación del hombre se hizo añicos por completo. Inclinó la cabeza y suplicó perdón. Luke notó con cierta sorpresa lo rápido que había confesado. Suspiró, encontrando la respuesta aburrida. Admitió que habría estado más ansioso por vengarse si el mayordomo hubiera ofrecido resistencia. Luego, declaró que le concedería el perdón, pero no sin una condición. Su condición no era la muerte. Aclaró que no tenía planes de matar al mayordomo, sino que lo usaría como sujeto de pruebas para su magia. Mientras un brillante y complejo círculo mágico se formaba en su mano, lo llamó un pequeño castigo. Completa el hechizo, su voz resuena en la oscuridad arremolinada mientras le concede al mayordomo principal el don de la pereza. El anciano convulsiona, envuelto por la energía mágica. Los ojos del mayordomo se abren con un aleteo, pero están vacíos y sin enfoque. Luke observa el resultado, dándose cuenta por primera vez de lo que su maldición le hace realmente a una persona. Ahora comprende el efecto por completo. Con una expresión tranquila, despide al mayordomo, diciéndole que puede volver al trabajo. El anciano permanece sentado, inerte e insensible en el sillón. Mientras tanto, en otra parte de la finca, el duque Descusto se sienta solo en la oscuridad. Mira hacia adelante, reconociendo un único y claro pensamiento: su enemigo es su propio hijo. Luke reflexiona sobre su estrategia. Sabe que a su padre no le importaría si simplemente despidiera a trabajadores de servicio como el mayordomo, pero provocar la hostilidad directa de su padre le causaría inmensos problemas. Por eso eligió incapacitarlo en su lugar. Su plan no es eliminar las piezas de su padre del tablero, sino simplemente dejar a sus peones sin poder, manteniéndolos vivos pero completamente inútiles. Más tarde, mientras camina por un salón, Sirep lo llama y le pregunta a dónde fue.
Él da una respuesta simple, solo salí. Ella sonríe, diciendo que ya había asumido que asistiría a la academia y le pregunta si había considerado no ir. Acercándose con una mirada juguetona, él le devuelve la pregunta, queriendo saber si ella sería feliz si le dijera que sí iría. Él admite para sí mismo que no ir era una opción plausible, dada la alta probabilidad de que lo maten en la academia. Pero su camino ya estaba decidido, solo estaba jugando con la idea. Sirep se apoya en él, contenta, y dice que, si es posible, le encantaría permanecer a su lado. Cierra los ojos, con una sonrisa serena en el rostro. Entiende que mientras su amo esté vivo, su propia casa ya no es segura, lo que no le deja más opción que mudarse. Es un precio que está dispuesta a pagar, todo para proteger su vida de ocio junto a él. La estrategia de Luke estaba clara en su mente. Operaría desde las sombras, ayudando sutilmente a los protagonistas del juego para orquestar el inevitable conflicto entre la familia real y la nobleza. Luego, cuando fuera el momento adecuado, aplastaría al líder de los nobles, su propio padre, el duque de Escustos. Reflexionó sobre el difícil papel en el que se había reencarnado. Aunque este camino parecía ofrecer la mayor probabilidad de supervivencia, distaba mucho de ser fácil. Aún así, el hecho de que este fuera el mundo de un juego que amaba le producía cierta satisfacción. Con una nueva determinación endureciendo su expresión, resolvió interpretar el papel de Luke con todo lo que valía. No iba a quedarse de brazos cruzados y permitir que lo mataran. Un año después, su camino lo llevó a los terrenos del examen de ingreso de la Academia Real Alesidas. Vestido con un elegante uniforme, se despidió de Sirep, que estaba junto a su carruaje. Ella le dijo que se cuidara, y él le aseguró con confianza que lo haría. Dentro del vasto anfiteatro de piedra, un instructor se dirigió a los aspirantes reunidos. El examen de ingreso, explicó, consistiría en 3 pruebas distintas: magia, combate práctico y una evaluación de conocimientos. Mientras estaba entre los otros aspirantes, un estudiante cercano murmuró una pregunta despectiva sobre un hombre bestia. Luke lo oyó pero no le prestó atención, recordándose a sí mismo que los de mejor desempeño recibían becas sin importar su identidad. Su plan era simple, no destacar ni esforzarse demasiado. Su atención se desvió de repente cuando Sirep, observando desde las gradas, señaló hacia la arena. Preguntó si estaban comenzando los exámenes prácticos, y un atisbo de sorpresa cruzó el rostro de Luke. Dirigió su mirada hacia la combatiente que ahora tomaba su posición en el centro de la arena. Una sacudida de reconocimiento lo recorrió. La aspirante era una mujer bestia con un vibrante cabello verde y llamativos ojos esmeralda. Luke la reconoció al instante, la aventurera Ruby, una de las heroínas del juego. Ella estalló en movimiento, un borrón verde que evadió fácilmente el puñetazo del instructor. El golpe falló por completo, agrietando el suelo de piedra donde ella había estado apenas un momento antes. Se movía con una velocidad cegadora, un torbellino de patadas y golpes que abrumó a su oponente con pura fuerza. Su combinación de la poderosa constitución de una bestia humana y técnicas poco ortodoxas dejó impresionados a los examinadores. Al concluir su combate, Luke, que observaba desde la barrera, sintió una punzada de decepción porque justo se estaba poniendo bueno. Un examinador llamó entonces al siguiente participante. El siguiente examinado, el profetizado emperador de la espada, dio un paso al frente. Sostenía una pequeña criatura temblorosa en su mano, con una expresión de pura molestia mientras se quejaba de lo fastidioso que era. Su actitud llevó a un examinador a preguntar si su magia carecía de elemento. En respuesta, desató un torrente de poder puro. El suelo estalló en una violenta explosión de rocas y polvo, destrozando el piso de la arena. La pura fuerza de la explosión dejó atónitos a los espectadores. Un examinador le gritó que se detuviera, declarando que era suficiente, mientras la aventurera Ruby observaba la demostración con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Su sorpresa se transformó rápidamente en una curiosidad pensativa, con una pequeña sonrisa dibujándose en sus labios mientras evaluaba el poder del chico. Su evaluación resultó ser correcta cuando el oponente del emperador de la espada, completamente derrotado, levantó una mano en señal de rendición. Al día siguiente, se publicaron los resultados del examen. Luke estaba sentado cómodamente en casa con Sirep, quien sostenía su carta de aceptación. Recordó sus excelentes calificaciones y los increíbles resultados de los exámenes del mundo del juego, sin sentir ninguna ansiedad por reprobar. Con su lugar en la academia asegurado, y el emperador de la espada también entre los nuevos estudiantes, el escenario estaba listo. La simulación de estrategia y romance para adultos estaba a punto de comenzar. Vestido con un impecable uniforme nuevo, Luke Dascastos admira su propio reflejo, reconociendo su recién descubierta belleza. Mientras se prepara para partir, su sirvienta, Sirep, le informa que el carruaje está listo. Ella se maravilla de su apariencia, declarando que nunca ha visto a un hombre tan perfecto. Él le da las gracias, reconociendo que este día marca el comienzo de su nueva vida. Sus pensamientos se dirigen a su destino, la Academia Real Alesidas. Sabe que es la academia más antigua y prestigiosa de todo el reino, un gran escenario donde innumerables ambiciones e intrigas están a punto de cruzarse. Reflexiona sobre el alumnado. Aunque casi todos los nobles asisten a esta escuela, recientemente ha comenzado a aceptar a los plebeyos más talentosos en un esfuerzo por reclutar a más estudiantes, creando un ambiente diverso y competitivo. Esta educación diversa es necesaria porque el reino está plagado de numerosas mazmorras, de las que suelen salir monstruos. En consecuencia, aprender una autodefensa adecuada se considera una parte esencial de la formación, y la academia se centra en 3 materias principales: batalla, magia y estudio académico. Más allá de sus actividades marciales y académicas, la academia también funciona como un centro de investigación de primer nivel.
pone un énfasis especial en el desarrollo de la magia, y Luke anticipa que ser instruido por magos legendarios será una experiencia interesante. Él entiende que el éxito aquí depende de dos factores clave: aumentar sus estadísticas personales e interactuar con los diversos intereses amorosos. La historia, y las personas que puede conocer, cambiarán en función de estas estadísticas. Para lograr un resultado específico, sabe que debe gestionar cuidadosamente qué eventos, o banderas, activa. Con este conocimiento, forma una estrategia clara. Usará los recuerdos de su vida anterior para apoyar al protagonista de la historia, todo mientras interpreta el papel del villano, Luke, que siempre está cerca. Su objetivo principal es evitar las rutas estándar que conducen a la muerte de su personaje. Considera, sin embargo, que los acontecimientos ya pueden estar desarrollándose de manera muy diferente al juego que recuerda. Después de todo, ya no es el sapo gordo y feo que se suponía que era su personaje. Afianza su determinación, sabiendo que debe sobrevivir por el bien de quienes dependen de él. Sacado de sus pensamientos, oye a Sirep preguntar si lo ha recordado todo. Él sonríe, asegurándole que ella lo preparó todo para él. A pesar de su actitud tranquila, el rostro de Sirep está grabado con preocupación. Su preocupación estalla mientras se lamenta de que quería ir con él como su asistente para limpiar su dormitorio. Solo se lo impide lo que ella llama una estúpida regla de la academia: los asistentes no pueden tener más de 2 años de diferencia de edad con su estudiante. Luke observa internamente que su poderoso sentido del deber no ha hecho más que crecer con los años. Mientras ella sostenía sus manos, Luke le explicó la política de la academia. Aunque a los estudiantes se les permitía tener asistentes, la edad de Sirep, 7 años mayor que él, lamentablemente la descalificaba. Expresó su pesar, diciéndole que le habría encantado tenerla a su lado, pero que simplemente no se podía hacer nada. Continuó, reconociendo que era común que los niños tuvieran asistentes de una edad similar por esta misma razón, pero que no conocía a nadie que pudiera desempeñar ese papel para él. Sirep escuchaba en silencio, con una expresión indescifrable. Ella expresó sus preocupaciones, señalando que él siempre iba a su propio ritmo y que le preocupaba si el asistente que su padre le asignara sería capaz de hacer un buen trabajo. Luke intentó tranquilizarla, insistiendo en que todo saldría bien. Él sonrió, intentando calmar sus preocupaciones al recordarle que podía cuidarse solo. Añadió que Karin también estaría en la academia, lo que pareció ofrecer algo de consuelo, aunque aún así terminó la frase con incertidumbre. Sus palabras de consuelo, sin embargo, no lograron apaciguarla. Con una expresión de dolor y determinación, ella declaró sin rodeos que su deseo era simplemente cuidar de él, una declaración que lo tomó por sorpresa. Su súplica sincera le trajo un recuerdo a la mente: Sirep lo había cuidado desde que era un bebé. Bajando la mirada hacia sus manos entrelazadas, una oleada de gratitud lo invadió y le dio las gracias en voz baja. Reflexionó sobre su infancia, una época en la que su familia no le mostró amor ni afecto. Fue Sirep quien compensó con creces esa ausencia, brindándole el cuidado que tanto necesitaba. Para él, ella era su única familia. El pensamiento se solidificó en su mente. Ella siempre había sido su asistente exclusiva, pero se dio cuenta de que últimamente había estado asumiendo cada vez más trabajo, haciendo sus días más difíciles. Un sentimiento de urgencia lo invadió mientras la llamaba por su nombre. Antes de que pudiera responder, la atrajo hacia sí en un abrazo repentino y apretado. Le dijo que había hecho más por él de lo que jamás podría pagarle, pero le hizo la solemne promesa de recompensarla algún día por todo. La abrazó con fuerza, su agarre firme de convicción. Aunque sabía que sería difícil, reafirmó en silencio su promesa, con una determinación absoluta. Encontraría la manera. La abrazó con fuerza, el calor de su abrazo un último consuelo antes de su partida. Admitió que la extrañaría, y ella confesó que también lo extrañaría a él. Apartándose un poco, le pidió que cuidara de la casa mientras él no estuviera. Prometió volver por un corto tiempo a fin de año, pidiéndole que aguantara su separación hasta entonces. Ella simplemente asintió. Dichas las despedidas, su carruaje partió, alejándose del hogar que compartían. Sabía que no estarían juntos por un tiempo, pero esta separación solo fortaleció su resolución de atesorar más a Sirep en el futuro, después de su tiempo en la academia y para siempre. Le había hecho una promesa antes de irse, una declaración de sus intenciones. Le dijo que cuando se graduara y dejara el territorio, ella debía ir con él. Sirep, sorprendida, preguntó si estaba realmente seguro. Él la miró con una certeza inquebrantable, jurando que nunca la dejaría ir. Se alegró de oírla confirmar que ella tampoco se apartaría de su lado. Sirep añadió una condición a su promesa: siempre y cuando a Karin le pareciera bien. Construyendo sobre su futuro compartido, le propuso que se convirtieran en una familia de verdad. La sugerencia la dejó atónita por un momento antes de que su rostro se iluminara con un sonrojo y pura alegría. Aceptó sin dudarlo, una reacción que le hizo darse cuenta de cuánto la amaba, y así, llegó a la calle principal de la academia. Una figura encapuchada, Sirep, lo despidió, deseándole una buena estancia. Saludando con la mano por última vez, Luke se dio la vuelta y caminó a través de las grandes puertas, listo para el siguiente capítulo de su vida. Cerca de la recepción dura, donde debía reunirse con otros nuevos estudiantes, una joven se le acercó directamente. Lo llamó por su nombre y, al mirarla, sintió una leve sensación de reconocimiento, preguntándose si ya se conocía. La chica sonrió, disculpándose por la tardía presentación. Anunció que su nombre era Libera Glico, la hija de 15 años del barón Malsa Glico, el director del Ministerio de Magia. Explicó que supo quién era él de inmediato por la descripción de su padre. El nombre lo sorprendió. La hija de Malsan.
La conexión le pareció interesante, recordando que el único padre de un interés amoroso que conocía era Morsky. Libera entonces reveló la verdadera razón de su presencia, era la asistente que su padre había dispuesto para él. Esto, afirmó ella, cambiaba las cosas. Insistió en que omitiera los honoríficos y la llamara simplemente Libera. Él nota que a Libera le gusta la magia, algo que su padre, Malsa, había mencionado. El rostro de Libera se ilumina al confirmarlo, declarando que le encanta y que sueña con conseguir un trabajo en el Ministerio de Magia en el futuro. Él pregunta por qué la gente se burlaría de ella por esa ambición. Libera explica que es una reacción común cuando una chica expresa su deseo de unirse al ministerio. Sin inmutarse, Luke la mira con convicción y afirma que sabe que podrá lograrlo. Sus palabras de apoyo continúan mientras le dice que es talentosa y trabaja duro, asegurándole que le irá bien. Su expresión seria se desvanece, reemplazada por una sonrisa radiante y sincera mientras le da las gracias. Animada por su amabilidad, ella declara su deseo de acercarse a él. Luke parece sorprendido por esto, pero ella aclara que, como su asistente, quiere cuidar de él. Él insiste en que puede arreglársela solo, pero ella se mantiene firme. Internamente, se pregunta por qué parece gustarle tanto. Su comportamiento se vuelve intenso. Se ajusta las gafas y afirma con seriedad que su magia es una forma de arte. En ese momento, una expresión de repentina comprensión cruza el rostro de Luke. Finalmente la ubica. En el juego, Libera es conocida como una maniática de la magia, una bruja cuyo amor obsesivo por la magia a menudo la mete en problemas. Es un personaje que solo se puede encontrar al aumentar la estadística de magia. Al darse cuenta de su intensidad, decide que es mejor cambiar de tema. Sugiere que terminen primero la solicitud del dormitorio y dejen la charla sobre magia para más tarde. Sin embargo, Libera le informa bruscamente que el papeleo ya está hecho y resuelto, dejándolo momentáneamente sin palabras. Con esa tarea fuera del camino, ella cambia de tema inmediatamente, preguntando si deberían discutir sobre magia con el té que tienen. Sugiere con entusiasmo que busquen un lugar que sirva té, ya que es el entorno más adecuado. La escena cambia a ellos sentados en un café al aire libre, con el fragante aroma llenando el aire. Mientras sorbe su té, comenta lo delicioso que está y le agradece por enviarle siempre un poco. Libera, sin embargo, va directo al grano y le pregunta si puede darle su opinión personal sobre su hechizo original. Él le dice con calma que adelante. Dada la oportunidad, ella se lanza a un análisis ferviente y rápido de su magia sin atributo, gesticulando con animada emoción. Mientras la escucha, Luke se pregunta en silencio si su intensa fascinación se debe a la influencia de su padre, Malsa. Él escucha mientras Libera concluye su evaluación inicial. Ella considera que su Val es muy versado en todos los aspectos de la magia, con un potencial de uso ilimitado, aunque señala que todavía hay margen de mejora. Considera que Libera podría ser una buena compañera de investigación. En su mente, se imagina tanto a ella como a su padre, Malsa, esperando con entusiasmo los resultados de su colaboración, con una emoción que se refleja mutuamente. Los dos se sientan juntos en una mesa al aire libre, un momento de tranquilidad pasa entre ellos mientras terminan sus bebidas. Después de un momento, Libera anuncia que ya casi es hora del evento principal y que deberían ponerse en marcha. Se levantan de sus asientos y empiezan a caminar. Llegan al gran salón de la Academia de Magia. El vasto auditorio ya está lleno de estudiantes sentados para la ceremonia de ingreso. Su mirada recorre a la multitud y se da cuenta de que reconoce rostros por todo el salón, figuras clave del mundo que recuerda. De repente, siente una mirada intensa y penetrante dirigida hacia él, que lo saca de sus observaciones. Su cabeza se gira bruscamente hacia un balcón con vistas al salón, donde ve el origen de la mirada inquebrantable, el emperador de la espada. Los ojos del joven están fijos en él desde arriba. Un destello de reconocimiento cruza el rostro del emperador de la espada al darse cuenta de a quien está mirando. Su intensa mirada permanece fija en Luke. El emperador de la espada se pregunta si ha sido descubierto, su expresión se endurece mientras un único pensamiento aflora, tiene un muy mal presentimiento sobre esto. Su intensa mirada se clavó en Luke, quien la sostuvo con una expresión firme y pensativa. Se suponía que este era su primer encuentro, reflexionó Luke para sus adentros, pero la reacción del otro chico sugería lo contrario. Parecía que el emperador de la espada ya lo conocía. En lo que parece ser una asamblea de la academia, Libera Glico nota la expresión preocupada de Luke Dascastos y le pregunta qué le pasa. Luke se pregunta en voz alta por qué un chico en particular lo mira como si fuera su archienemigo. Cuando Libera le pregunta a quién se refiere, Luke simplemente dice, él. Libera explica que el chico, un aprendiz de caballero llamado Dean, sirve a la familia Marshall, que lidera la facción real, mientras que la familia Descustos lidera la facción noble rival. Luke se da cuenta con pesadumbre de que estaban destinados a ser enemigos desde su nacimiento. Libera añade que ha oído que Linsensama, la que está sentada junto a Dean, es muy diestra en las artes marciales. Ella continúa con su detallado informe, identificando a la mujer como Linsen de la casa Marshall. Libera señala que Dean es su asistente y que su evaluación es crecimiento. Parece conocer los atributos de todo el mundo, comentando que la evaluación de Linsen es el escudo de atributo y que, aunque no es hábil con la magia, es como un diccionario de atributos andante. Mientras Libera habla, la mente de Luke se desvía hacia su propio conocimiento sobre Linsen. La clasifica internamente como uno de los intereses amorosos de consolación, alguien con quien un jugador puede casarse aunque no consiga conquistar a ninguna de las otras. Se imagina su futuro como una buena esposa que ama profundamente a su marido y a sus hijos. Recuerda otro camino potencial en la historia, si alguien que no sea el protagonista captura su afecto, es el propio Luke quien lo hace.
En ese escenario, ella aparece más tarde como la esposa de Luke y, en consecuencia, como una enemiga del protagonista. Luke reflexiona que la inevitable lucha contra ella en esa ruta muestra realmente su belleza esencial. Considera digno de elogio que su personalidad pura y devota se convierta finalmente en su perdición. Sus pensamientos se dirigen entonces a la historia de Dan. Aunque es un plebeyo, el padre de Dan fue un honorable caballero capaz de usar magia de atributo. Siguiendo sus pasos, Dan ha estado luchando contra monstruos y practicando desde la infancia, lo que le permitió entrar en la academia como asistente de Lincoln. Esta historia alimenta la ambición de Dan, continuar el legado de su padre en la academia y convertirse en un caballero de la casa Marshall. Luke comprende que esta es la razón por la que Dan alberga tanto odio hacia la familia Descustos, los líderes de la facción noble. El peso de este conocimiento previo parece agotar a Luke. Suspira, pensando en lo molesto que es, y anticipa que, a este paso, otra figura probablemente también vendrá a por él. Su atención se dirige al escenario cuando se anuncia el discurso de la mejor estudiante, y una chica llamada Irina Shaudiborg Alecidas es llamada al frente. Mientras la primera princesa del reino de Alecidas, Irina, comienza su largo discurso, Luke se inclina hacia Libera, quejándose de su aburrimiento. Libera le pregunta si está interesado en la princesa, destacando su belleza. Luke lo niega rotundamente, pensando para sí mismo que Irina es simplemente otro interés amoroso con el que tendrá que lidiar durante su vida escolar. Consideró a la princesa Irina. Aunque ciertamente era hermosa, recordó no haber tenido interés en ella durante el juego. Después de todo, ya estaba acostumbrado a la belleza, gracias a su hermana Iris. Sus pensamientos se centraron entonces en su situación actual. Le explicó a Libera que, lo más importante, ya tenía una prometida y otra persona a la que amaba. Con dos personas así en su vida, no podía permitirse bajar la guardia. Ella le preguntó si pensaba echarse una siesta. Él confirmó su interés en la almohada, pero señaló que no era un tema para su ubicación actual. Libera sonrió, de acuerdo en que sonaba como una gran idea y prometiendo despertarlo cuando terminara la ceremonia. Fiel a su palabra, se quedó dormido en su asiento mientras la ceremonia continuaba. Libera lo vigilaba, sintiendo un alivio de que fuera una persona tan comprensiva. Cuando el salón se vació, ella lo despertó suavemente. Él se removió, preguntando si la ceremonia ya había terminado. Mientras se incorporaba, almohada en mano, preguntó si esa era la rumoreada de la que ella había hablado. Recordó que el padre de ella mencionó que estaba flotando en una almohada cuando se conocieron, llamándola una chica hermosa. Encantada por su franqueza, Libera le dio las gracias, admitiendo que le encanta la gente que es honesta con sus intereses. Luke comentó lo agradable que se sentía la almohada y se ofreció a dejar que la montara cuando tuvieran tiempo libre. Su emoción era palpable, pero apretó los puños con frustración, lamentando la orientación que se avecinaba. Él notó para sus adentros lo mucho que ella debía de amar la magia. Al ver su angustia, declaró que debían ponerse en marcha y rápidamente la tomó de la mano. Sorprendida, ella cuestionó el gesto repentino. Él le dijo con calma que no pasaba nada. Sonrojada, ella explicó su sorpresa, admitiendo que nunca antes había tomado la mano de un chico y comentando lo suave que se sentía su mano. Una leve sonrisa apareció en sus labios mientras respondía que, ya que le había robado la primera vez a una doncella, tendría que asumir la responsabilidad de acompañarla a su salón de clases. Con eso, caminaron por el pasillo de la mano. Sin que ellos lo vieran, Lincoln Marshall observaba su partida, con una expresión que se endurecía con intensidad. Ella los vio alejarse, tomados de la mano, con la voz quebrada en la garganta mientras lograba pronunciar una sola palabra, cobarde. Él, sin embargo, permaneció imperturbable, diciéndole a Libera que se calmara e ignorara el exabrupto. Libera, nerviosa, retiró su mano, insistiendo en que no estaban haciendo nada malo. Ella le preguntó si no estaba enojado, pero él respondió con calma que no veía sentido en malgastar energía en eso. Libera sonrió, comentando que esa respuesta era muy propia de él. Luego se giró hacia ella con una leve sonrisa, añadiendo que preferiría usar esa energía para hablar con ella. El comentario tomó a Libera por sorpresa. Su sorpresa se convirtió rápidamente en una sonrisa brillante y resplandeciente mientras confesaba que ella también disfrutaba hablando con él. Él confirmó que a ella le parecían divertidas sus conversaciones, y ella asintió felizmente. Con el asunto zanjado, Luke declaró que era hora de terminar con la orientación. Entraron en un vasto salón de actos designado como clase 0, encontrándolo ya lleno de estudiantes. Él notó que todos parecían estar presentes y que tendrían que elegir sus asientos. Al frente del salón, un hombre con el pelo peinado hacia atrás y gafas se adelantó para presentarse como Gloran Research, el profesor de la clase 0. Luke lo reconoció de inmediato, era el mismo instructor que daba las explicaciones en el juego. Tras su presentación, una mujer de largo cabello claro anunció que era la profesora asistente, Silas. Los ojos de Luke se abrieron con reconocimiento. Ahí estaba ella, la bruja que vio el abismo de la magia. Recordó que era una elfa, de cientos de años, y considerada el interés amoroso más difícil de conseguir. Al comenzar la orientación, Gloren se dirigió a los estudiantes reunidos. Explicó que todos en la clase 0, que incluía a 3 estudiantes becados, habían obtenido altas calificaciones en el examen de ingreso. Enfatizó que en la academia, el estatus era irrelevante, todos serían juzgados únicamente por sus habilidades. Una de las estudiantes becadas, una chica llamada Muriel, escuchaba atentamente. En respuesta a esta declaración, Muriel planteó una pregunta: si iban a ser juzgados únicamente por su habilidad, ¿cómo determinarían su rango y se compararían con los demás? Gloren la elogió como una excelente pregunta.
Justo entonces, la mano de Lancian Marshall se disparó hacia arriba, y el profesor le dio la palabra. Ignorando la pregunta anterior, Gloren Research presenta con entusiasmo un nuevo dispositivo a la clase. Declara que con este nuevo invento, el reloj mágico, su potencial puede ser medido en su totalidad. Siguiendo sus instrucciones, Libera le indica a Luke que comience a canalizar su maná a través del reloj en su muñeca. Al hacerlo, emite un brillante destello de luz que lo sobresalta. Gloren continúa su explicación, señalando enfáticamente. Aclara que este nuevo invento registra la firma de maná única de cada estudiante, permitiéndoles consultar sus calificaciones y su rango a voluntad. Una pantalla de luz se proyecta desde el reloj, y Luke la reconoce inmediatamente como la pantalla de estadísticas de la parte de la Academia del Juego. Muestra su nombre, Luke Hyodolo Descustos, 15 años, nivel 1, y su asignación a la clase 0. Se vuelve hacia Libera, confirmando que entiende que el sistema de reconocimiento se basa en las firmas de maná. Desde el frente de la sala, Gloren lo afirma, añadiendo que, si bien la firma de todos queda registrada, solo el individuo puede ver sus propios detalles. La voz de Gloren continúa, explicando que el rango de sus calificaciones y su clase son públicos para que los vea el profesorado. Mientras habla, Luke examina sus propias estadísticas, observando sus tipos de magia conocidos y viendo un atributo, desconocido, que inmediatamente supone que debe ser de Val. Se revelan las clasificaciones públicas de la clase. Erina Alecidas ocupa la primera posición con el rango general 1, mientras que Ruby es anunciada como rango práctico 1 y ocupa el 10º lugar general. La lista continúa con Libera logrando el rango de magia 1 y Murril asegurando el rango de estudios 1. Libera levanta un pequeño y confiado pulgar. Con los primeros puestos anunciados, Gloren se dirige a Luke, que ocupa el rango 2, y le pregunta qué opina. Luke simplemente sonríe, pensando para sí mismo que este resultado era justo como esperaba. Su profesor, sin embargo, se deja llevar por su propia pasión. Lanza un discurso sobre la inigualable universalidad de las herramientas mágicas, proclamándolas el mayor recurso para el avance de la humanidad. A su lado, Silas intenta en vano que continúe con la lección. Cuando la excéntrica exhibición del profesor concluye, Luke se vuelve hacia la chica a su lado. ¿Cómo están tus calificaciones, Libera?, pregunta él. Libera, sin embargo, parece perdida en sus propios pensamientos, calificando a su instructor como una persona extraña y un maníaco de la magia, sin darse cuenta de que la pregunta de Luke iba dirigida a ella. El aula se sume en un silencio atento, con todos los estudiantes sentados y mirando al frente, listos para la siguiente parte de la orientación. Al frente del salón, la profesora asistente Silas se aclara la garganta para atraer su atención. Anuncia que ahora es tiempo libre y que explicará la vida en la academia, recordándoles que son libres de elegir lo que deseen. Ella continúa, con una pequeña llama parpadeando en la punta de su dedo para dar énfasis. Su crecimiento, explica, depende de ellos. Los rangos no dependen únicamente de las calificaciones, por lo que deben elegir las asignaturas que crean que les ayudarán en el futuro. Su expresión se endurece mientras aprieta un puño. Lanza una severa advertencia: si sus calificaciones bajan, serán degradados sin piedad a una clase inferior. Sin embargo, añade, hay una excepción a esta regla. La excepción es un gran evento que se celebra en un coliseo masivo, la Copa del Emperador de la Espada. Silas explica que este es el evento más grande de la academia, que se celebra cada año y atrae una atención significativa del mundo exterior. Subraya que, incluso si las calificaciones mágicas y académicas de un estudiante son bajas, un buen desempeño allí le permitirá permanecer en las clases superiores. Sus palabras resuenan entre los estudiantes, particularmente en Dan, cuya expresión se vuelve de intensa concentración. Silas añade que el vencedor recibe un título de caballero honorario y el derecho a desafiar al ganador de la Copa Nacional del Emperador de la Espada. Espera que todos intenten ganarla al menos una vez. Para Dan, un objetivo claro se forma en su mente: su primera prioridad es convertirse en caballero. El camino hacia el título de caballero y la nobleza, con todos los privilegios que lo acompañan, como la libertad de viajar entre territorios, pasa directamente por ganar la Copa Escolar del Emperador de la Espada. Para facilitar este sistema, concluye, se permiten los combates de práctica. También se les conoce por otro nombre, batallas de clasificación. Ella le explica a la clase que, si bien las reglas exactas se pueden encontrar en sus relojes, les dará un breve resumen. El detalle más crucial, recalca, es que el propio rango de un estudiante es esencial incluso para iniciar una batalla. Continuando con su resumen, expone los principios básicos: los estudiantes de menor rango pueden desafiar a los de mayor rango. Si bien la parte desafiada no puede negarse, la batalla solo comienza una vez que aceptan. Un retador victorioso se apodera del rango del oponente y es transferido a la clase correspondiente. Las reglas continúan, permitiendo batallas tanto individuales como en equipo a discreción del retado. La participación está limitada a una de cada tipo por día, y un representante puede luchar en su lugar en caso de enfermedad. La negativa prolongada a luchar resulta en una derrota por incomparecencia. Mientras Luke procesa estos detalles, concluye que el sistema parece sorprendentemente indulgente con el perdedor. Él reconoce esta configuración del juego que conoce. Las reglas están diseñadas específicamente para enfrentarlo a él, el villano, contra Dan, el protagonista. Entiende que su papel es ser el primero en caer en estas batallas de clasificación, una escena necesaria para cimentar su rivalidad predestinada. Para él, sin embargo, esto no es más que una obligación molesta. Mientras Luke contempla su situación, la mano de Dan se dispara en el aire, captando la atención de Murril. Llama a la profesora, con voz ansiosa. Él pregunta cuándo pueden empezar a desafiar a otros en las batallas de clasificación. Silas le informa que los desafíos pueden emitirse tan pronto como se registren en sus relojes.
Sin dudarlo, Dan anuncia su intención de desafiar a alguien de inmediato. Se levanta de su asiento, con el brazo extendido, apuntando directamente al otro lado del aula. Grita su desafío para que todos lo oigan, nombrando a su objetivo, Luke Hyogolotascastos. Los dos chicos se miran fijamente desde el otro lado de la sala. Suena un suave tintineo cuando el desafío aparece oficialmente en el reloj de Luke y la batalla comienza. Lo entiende de inmediato, esta es la batalla tutorial, el primer evento programado para el noble villano. La rivalidad entre Luke Tascastos y el aprendiz de caballero Dan nació de un conflicto pasado. En lo que se suponía que era una pelea de tutorial, Luke, que había sido inscrito en la academia únicamente por su talento mágico, fue derrotado contundentemente. Desde ese día, había estado acosando a Dan sin descanso, buscando venganza por la humillación. Esta historia de animosidad condujo a la situación actual. Mientras Dan disfrutaba de una vida académica plena, rodeado de amigos, Luke se quedaba observando desde el fondo, carcomido por el resentimiento. Pero cuando Dan emitió un desafío formal, la reacción de Luke fue inesperada. El Luke original habría entrado en un frenesí al ser desafiado por un plebeyo. Este Luke, sin embargo, simplemente desestimó la idea con un gesto de la mano, declarando rotundamente que no lo haría. Su tranquila negativa dejó atónito a Dan, quien inmediatamente lo acusó de tener miedo. Sin inmutarse, Luke, sentado en su escritorio, declaró fríamente que él era el rango 2 y le preguntó a Dan por el suyo. Dan replicó que era solo una molestia. Mientras Dan gritaba incrédulo, Murrill no pudo contener su frustración. Dan intentó razonar que él era el rango 20 y que mientras Luke tenía la oportunidad de aumentar su clasificación, él mismo no tenía nada que ganar. Luke simplemente declaró que no tenía ningún deseo de pelear con un idiota que no podía entender algo tan simple. Ella avanzó, enfrentando a Luke directamente. Le exigió saber por qué no peleaba, gritando que, como noble de su glorioso país, aceptar un desafío debería ser algo natural para él. Sin embargo, su ira inicial dio paso rápidamente a un enfoque más razonado, aunque nervioso. Reconociendo que era un chico impulsivo y problemático, señaló que sus calificaciones eran buenas y volvió a interrogarlo. Luke simplemente respondió, paso. Con su negativa final y simple, Murrill se alejó derrotada, murmurando lo problemático que era todo. Mientras se iba, Luke se volvió hacia Libera y le explicó en voz baja su credo, ayudar directamente va en contra de su principio de pereza. Desea ayudar, pero solo desde las sombras. Justo cuando el asunto parecía zanjado, una nueva voz intervino. La princesa Erina Alecida se adelantó, sorprendiendo a Murrill. Erina declaró que le gustaría mucho ver una pelea entre ellos dos, Dan, con su excelente puntuación práctica, y Descustos, con su excelente puntuación mágica. Se dirigió a Luke directamente, con un tono tranquilo pero firme. Le recordó que rechazar el desafío solo haría que su rango cayera y le instó a seguir las reglas de la academia. Y lo más importante, añadió, un noble del país debe guiar al pueblo. Hierve internamente por la pura molestia de la situación mientras la princesa Erina se mantiene firme, declarando que es su deber. Insiste en que no le permitirá negarse. Ella insiste, preguntando si escuchó la declaración anterior del profesor de que el estatus en la academia no se determina solo por las calificaciones. Suelta un suspiro de cansancio, reconociendo para sí mismo la dificultad de rechazar tanto a una princesa como a la hija de un duque. Realmente no soporta a esta princesa. A su lado, Libera observa su frustración. Desde el otro lado de la sala, la voz de Dan resuena en señal de acuerdo, afirmando que la princesa tiene razón. Se para junto a Murrill, observando la escena y concluyendo que Luke parece demasiado débil para resistir el curso de los acontecimientos por sí mismo. Ahora, de pie en la gran arena, Luke suspira de nuevo. Sabe que no tiene otra opción, pero lamenta lo molesto que es, expresando su profundo deseo de no moverse tanto. Un pequeño familiar mágico y traslúcido se materializa a su lado. Mientras camina con Libera, Dan y Murrill, su familiar flota a su lado, preguntándole cómo planea perder y si está bien. Resuelve internamente que para cumplir su papel como Luke, debe perder este duelo. Libera se vuelve hacia él, mencionando que ha oído hablar de su gran aversión al ejercicio. Le advierte que su oponente, Dan, es un aprendiz de caballero bajo el mando del Duque Marshall, uno de los luchadores famosos, y que los resultados de sus exámenes sugieren que está bastante acostumbrado al combate. Él responde con una sonrisa confiada, desestimando sus preocupaciones. No pasa nada, le asegura. Esto es pan comido para mí. Sus ojos se abren de par en par detrás de sus gafas, un destello de admiración brilla mientras asimila su inesperada confianza. Ella sonríe, llamándolo una persona verdaderamente misteriosa. Señala que ha inventado una magia que nadie más ha concebido, y sin embargo se negó a luchar, una elección extraña para un noble. Luke simplemente pregunta si eso es lo que ella piensa. Ella se apresura a tranquilizarlo, explicando que lo dijo como un cumplido. Él parece perplejo, cuestionando la conexión entre sus acciones. Libera lo explica, afirmando que los nobles le dan una gran importancia a su orgullo. Él responde con una sonrisa amable, diciendo que mientras no le desagrade a ella, entonces todo está bien. El inesperado sentimiento deja a Libera completamente atónita. Abochornada, se lleva las manos a la cara y lo niega con vehemencia, gritando que nunca le desagradaría. Mientras tanto, a poca distancia, Dan y Murrill observan a la pareja, con expresiones serias y concentradas. Se dirigen a la gran arena, cuyas gradas vacías se ciernen sobre el campo de duelo. Luke comenta que no ha pisado este lugar desde el examen de ingreso. Mientras toman sus posiciones, su profesor, Gloran Research, se acerca. Señala que sus compañeros de clase observan con entusiasmo desde las gradas y pregunta si ambos combatientes están listos.
En respuesta, Dan se agacha en una postura de preparación mientras Luke lo observa con la mirada afilada. Él apunta con el dedo directamente a Luke, declarando su intención de corregir esa personalidad podrida a golpes. Dan revela que observó a Luke durante el examen, viéndolo sin hacer nada más que estar tumbado todo el tiempo. Mientras Libera observa con preocupación, Luke le dice con calma que espere. Dan le grita que no lo ignore, pero Luke lo ignora con un displicente sí, sí. Con una mirada fría, le dice a Dan que simplemente agradezca que esté dispuesto a pelear con él. Su oponente exige saber su nivel. Luke hace una pausa, recordando el concepto, un número que aumenta con los monstruos derrotados. Luego, declara con indiferencia que, como era un juego, lo llevó al máximo la primera vez que lo vio, pero no le ha prestado atención desde entonces, creyendo que la estrategia y los fundamentos son mucho más importantes. Él afirma con calma, es uno. Dan, de pie frente a él, solo puede emitir un sonido de confusión, completamente desconcertado por la respuesta. La confusión de Dan se endurece hasta convertirse en incredulidad y luego en rabia. Aprieta el puño, gritando que Luke nunca ha luchado contra un monstruo. Exige saber qué tiene que ver ser un noble con luchar, declarando que Luke es incluso peor de lo que había imaginado. Antes de que la discusión pueda escalar, una voz formal corta la tensión. Una anunciadora con monóculo declara el inicio del duelo, presentando al retador Dan y al defensor del rango superior, Luke Hyogolo das Castos. Les ordena a ambos que den un paso al frente. Obedeciendo la llamada, Dan levanta su espada, con una expresión que es una máscara de sombría determinación. Luke, en cambio, ofrece una sugerencia completamente despreocupada de que tengan una buena pelea. Con los combatientes en posición, la anunciadora ruge para que comience el duelo. Dan se lanza inmediatamente hacia adelante, blandiendo su espada. Mientras el ataque se acerca, Luke reflexiona sobre lo diferente que es esto del juego por turnos que conocía. Aquí no hay indicaciones de comando. Al darse cuenta de que solo tiene una opción, grita un nombre, va. En respuesta a su llamada, una pequeña criatura gelatinosa, un limo, se materializa de su mano extendida. Luke le da una orden simple, tomar el control total durante un minuto y asegurarse de que ninguno de los combatientes resulte gravemente herido. Internamente, planea rendirse en cuanto recupere la conciencia. La criatura, Val, parece dar una alegre afirmación. La criatura se mueve inmediatamente para interceptar la hoja descendente de Dan, bloqueando la espada con su cuerpo gelatinoso. Los ojos de Dan se abren de par en par por la sorpresa ante la inesperada defensa, mientras Luke deposita su confianza en su invocación. Con su defensa establecida, una sonrisa confiada y de complicidad se extiende por el rostro de Luke, mientras que, en el fondo, Dan continúa luchando contra la criatura sorprendentemente resistente. De repente, su expresión de confianza flaquea. Baja la mirada hacia su propia mano con un quejido de dolor, una ola de confusión lo inunda mientras se pregunta por la extraña sensación. Se da cuenta de que su propio cuerpo se mueve en contra de su voluntad. Su mano se dispara, agarrando a Dan por la cara, quien forcejea y exige que lo suelte. En un destello de movimiento autónomo, el cuerpo de Luke cruza expertamente las espadas de Dan para desarmarlo antes de enviarlo a volar hacia atrás con una potente patada. Un único y distante pensamiento cruza la mente de Luke, ups, se yergue sobre su oponente derrotado, con la espada resonando en el suelo. Con el puño cerrado, se prepara para su siguiente movimiento, con una expresión sombría. Desde las gradas, su padre, el duque de Escustos, observa el resultado con satisfacción. Nota que Dan no está gravemente herido, tal como lo ordenó. El duque reflexiona que, sin importar cómo Dan se equivocara, el juego estaba amañado, Luke siempre estuvo destinado a terminarlo con su técnica mágica de atributo secreto. En esta situación, el duque cree que es imposible que su hijo pierda. Sin embargo, en el campo, Luke tiene un plan diferente. Se lanza hacia adelante, decidido a terminar el combate él mismo. Su puño vuela hacia Dan, pero en el último segundo, su mano se abre. Sujeta suavemente la nuca de Dan, susurrando una orden, duerme. Ya es demasiado tarde para que Dan reaccione. Conoce la habilidad única de Dan, potenciación de atributo mágico, una poderosa habilidad que sobrecarga y fortalece la magia. Aunque potencia enormemente tanto la fuerza mágica como la física, la actual inexperiencia de Dan limita su efectividad. Y debido a esta inexperiencia, la tolerancia mágica de Dan es baja, lo que le impide resistir el hechizo de sueño. Luke reflexiona que, aunque no se supone que deba perder, sería problemático para él, el villano designado, ganar este duelo. Mientras la conciencia de Dan se desvanece, se da cuenta de que debe engañar a los espectadores. Luke continúa sosteniéndolo en pie, mientras el hechizo surte pleno efecto. Pero antes de que pueda desplomarse de forma natural, la criatura del limo, Val, aparece de repente y lo envuelve. Desde las gradas, Lenchen Marshall grita alarmada, preguntando qué está pasando, mientras Goran Research observa en un silencio atónito. La caótica escena obliga a la anunciadora del duelo a intervenir. Declara a Luke Hyogolo Descustos ganador y le ruega que suelte a Dan. Su declaración no hace nada para detener el asalto. Linsen grita el nombre de Dan con horror mientras el limo lo estrella brutalmente contra el suelo de piedra, dejándolo inconsciente. Mientras yacía inconsciente en el suelo, Linsen se arrodilló a su lado, con el rostro contraído por la furia. Le gritó a Luke, llamándolo escoria y acusándolo de atacar a Dan después de que ya había perdido el conocimiento. Inmutable, Luke los miró desde arriba, cuestionando su falta de orgullo noble y calificando su comportamiento de patético por menospreciar al vencedor. Continuó, con una expresión fría e inquebrantable, afirmando que nunca quiso pelear. Como fue forzado, declaró, su oponente debería haber estado preparado para lo que sucedería. Dándose la vuelta del Linsen y Dan, se dirigió a toda la asamblea de estudiantes.
Anunció a todos que, con efecto inmediato, aceptaría cualquier desafío para un combate de clasificación, preguntando retóricamente si no era un buen trato para ellos. Su audaz declaración dejó a Linsen momentáneamente sin palabras. Luke, mientras tanto, se tocó la frente, comentando en voz alta que podría estar agotado en ese momento, incitando aún más a los espectadores. Linsen solo pudo apretar los dientes con frustración. Recorrió con la mirada a la multitud silenciosa en las gradas, preguntando si nadie estaba dispuesto a dar un paso al frente. Al no ver respuesta, declaró que aprovecharía la oportunidad para enseñarles a todos algo importante. En la audiencia, Libera Glico observaba la escena. Declaró en voz baja su respeto por los inteligentes y por aquellos que se dedican a la búsqueda de la magia. La voz de Luke cortó el silencio, declarando su lección: detesta a los necios que no poseen más que fuerza bruta. Hizo un gesto despectivo hacia la forma inconsciente de Dan, etiquetándolo como un bárbaro. Sus ojos se entrecerraron con una intensidad escalofriante. Juró que si alguien más como Dan, un bárbaro, se atrevía a desafiarlo, se aseguraría de que nunca más vieran la luz de otro día, haciendo imposible que volvieran a retarlo. Su amenaza quedó suspendida en el aire, recibida por el silencio atónito de los demás estudiantes. De pie sobre el derrotado Dan, Lenshan Marshall aprieta los puños, declarando que actos tan inhumanos no pueden quedar impunes. Desde la distancia, Luke Dasgastos observa la escena, esperando que su actuación de villano disuada cualquier otro desafío, aunque sabe que sus compañeros seguramente cotillarán. Ella se gira y señala furiosamente a Luke, gritando que se arrepentirá de sus acciones y que Dan finalmente lo derrotará. Mientras se marcha furiosa, Luke le pregunta con calma a Libera si está segura de que no les dirá algo, lo que hace que Libera le pregunte a qué se refiere. Él bosteza, admitiendo casualmente su pereza. Aflora un recuerdo de la conclusión del duelo. Justo antes de que Dan se estrellara contra el suelo, Luke había invocado en secreto un gran slime para amortiguar por completo su caída. Le explica a Libera que siente que ya ha intentado hablar con Dan más que suficiente por un día. Desestima a Dan como un idiota que busca pelea basándose en un engreído sentido de la justicia, lo que hace inútil cualquier intento de explicar la situación. Luke concluye que preferiría mucho más relajarse y centrarse en sus estudios de magia. Libera admite que su razonamiento es sólido, pero luego se ajusta las gafas y le pregunta si está realmente seguro de este curso de acción. Luke deja escapar un suspiro de cansancio. Antes de que pueda responder, la princesa Erina Alecida se acerca a ellos. Se dirige a él formalmente como su alteza, pero rápidamente insiste en que la llame Erina, ya que son compañeros de clase. En respuesta, Luke le dice que simplemente lo llame Luke y le pregunta qué quiere. Ella le agradece lo que considera un cumplido, comentando que la única otra persona que la miraría de esa manera es su hermano, Testa. Menciona que los propios hermanos de Luke están en el mismo año que Testa y son considerados los dos mejores estudiantes. Erina luego expresa su frustración, afirmando que le resulta difícil tratar con Luke porque él no parece entender que su estatus real significa que no puede tratarla como a los demás. Su expresión se suaviza considerablemente. Le da las gracias por mostrarle un duelo tan maravilloso y admite que ahora también lo entiende a él. Le anima a estar a la altura del nombre de Scustos, pero su pensamiento se interrumpe, inacabado. Luego se disculpa y se aleja, dejando atrás a Luke y Libera. Libera la ve marcharse, reflexionando en voz alta que quizás la princesa no lo odia después de todo. Luke simplemente se pregunta por qué se acercó a hablar con él en primer lugar. Libera lo felicita alegremente por haber superado el día de orientación. Cuando le preguntan qué está pensando, Luke mira hacia el cielo y desestima su preocupación, diciéndole que no es nada de qué preocuparse. Estaba en el balcón, contemplando la extensa e iluminada finca bajo el cielo nocturno. Desde atrás, la voz de Karin rompió el silencio, preguntando qué hacía allí. Él respondió que solo estaba tomando un respiro. Dentro, una mesa cargada de platos limpios servía como evidencia de una buena comida. Karin se sentó sonriendo, con una copa en la mano, y confesó que había comido mucho porque había pasado un tiempo desde la última vez que probó su cocina. Añadió que se alegraba de que le hubiera gustado, ya que se había esforzado al máximo por él. Él admitió que nada lo animaba tanto como su comida. Mientras ella sonreía, él se apartó ligeramente, pidiéndole que no lo elogiara demasiado, explicando que terminaría dejándose llevar. Ella desestimó con delicadeza su modestia, señalando que sus logros eran suyos y que ella solo le había dado algunos consejos. Él le devolvió la sonrisa, animándola a dejarse llevar todo lo que quisiera, y comentó que ella era muy competente con todos sus exitosos proyectos. Su expresión se volvió seria mientras insistía en que ser demasiado humilde era un problema, ella realmente quería elogiarlo. Él, sin embargo, desvió el mérito, afirmando que los logros le pertenecían a ella, la que convirtió sus ideas en un negocio, y a la familia Carrobian por su apoyo. Karin se rió, comentando que él era el único noble que diría algo así. Él simplemente le dijo que no se preocupara por él, razonando que, como tenía el apoyo de la familia Carrobian, se estaba enriqueciendo con la riqueza que le llegaba de todos modos. El recuerdo de su larga historia, llena de incontables conversaciones a lo largo de los años, flotaba en el aire. Karin colocó suavemente su mano sobre la de él, con la mirada intensa, mientras le preguntaba si hablaba en serio. Él confirmó sin dudar que sí. Ella lo miró, con voz suave. Oye, Luke. ¿Todavía me quieres solo por mi cocina? Ella sabía, por supuesto, que él estaba al tanto de todo, su estilo de vida perezoso, la indiferencia de su familia, y que, aunque primero se enamoró de su cocina, había seguido queriéndola a ella por completo de todos modos. En respuesta, él se arrodilló ante ella, dejándola atónita en silencio.
Declaró que ya no podía vivir sin ella y que la amaría más que a nada, incluso si una de sus familias cayera en la ruina. Avergonzada, ella le recordó que aún no estaban casados. Él sonrió cálidamente y le tendió la mano. Entonces, por favor, imploró, déjame quedarme a tu lado esta noche. Una sonrisa cariñosa se dibujó en los labios de ella mientras lo miraba, llamándolo suavemente villano. Mientras sostenía a Karin cerca durante su vuelo, ella le advirtió que si traía a alguien que no fuera Sirep a estos paseos aéreos, se pondría celosa. Él prometió tenerlo en cuenta. A la mañana siguiente, un nuevo día comenzó. Durante una carrera matutina, el aprendiz de caballero Dan se sorprendió al ver a alguien más ya despierto. Se sorprendió aún más al reconocer la figura como uno de los descustos, preguntándose qué demonios podría estar haciendo a esa hora. Su sorpresa se convirtió en sospecha al ver un aura extraña que emanaba de Luke. Se preguntó si el descustos estaba planeando algún tipo de plan malvado. Para averiguarlo, decidió usar su habilidad de rastreo para observar desde lejos. Lo que presenció no fue un complot, sino algo hermoso. Luke se movía con movimientos fluidos e impecables, una exhibición que parecía una danza elegante. Sin embargo, Dan se dio cuenta rápidamente de que esos eran los movimientos de un maestro de las artes marciales. La escena obligó a Dan a reconsiderar su derrota anterior. Sabía que las habilidades físicas suelen mejorar con el nivel de uno, lo que hace casi imposible perder contra un oponente de nivel mucho más bajo. Al principio supuso que simplemente había bajado la guardia, pero ahora entendía la verdad. Luke era simplemente extremadamente fuerte en todos los demás aspectos, lo suficiente como para superar una enorme diferencia de nivel. Apretó el puño, recordando cómo Luke había actuado como un noble despreocupado y mimado. Ahora se daba cuenta de que, bajo esa fachada, Luke era un gran trabajador. Era una verdad distinta a todo lo que había encontrado antes, pero sabía que era real. Esta nueva comprensión le hizo reflexionar sobre su propio camino. Había entrenado cada día en el territorio Marshall, creyendo que luchar lo era todo y que su esfuerzo era suficiente para convertirse en un gran caballero. Ahora, estaba seguro de que por mucho que entrenara, no sería suficiente para alcanzar a Luke. Un extraño sentimiento comenzó a agitarse en su interior. Haciendo una pausa en su carrera, contempló la ciudad al amanecer y decidió que tendría que pensar un poco más en esta revelación. Cuando empezó a correr de nuevo, sus pensamientos se cristalizaron. Se dio cuenta de su mayor problema: el método de entrenamiento Marshall lo había hecho fuerte, pero carecía del conocimiento para usar esa fuerza de manera efectiva. Se admitió a sí mismo que era malo para estudiar y que no entendía su propia magia de atributo, pero resolvió seguir adelante, agradecido por el excelente entorno de aprendizaje de la academia. Su frustración finalmente estalló en un grito. Esto no era una broma. Deseaba desesperadamente vencer a Luke. Pero cuando una imagen de la expresión intensamente concentrada de su rival llenó su mente, fue golpeado por un pensamiento aplastante. Ni siquiera podía imaginar cómo lograría eso. Aprieta los dientes, con un brillo de determinación en la mirada a pesar de las vendas en su rostro. Solo ha perdido contra Luke una vez, y jura que algún día lo superará sin falta. Pero mientras observa a Luke correr por las lejanas murallas del castillo al amanecer, se da cuenta de que la brecha entre ellos es inmensa. Luke parece estar tan lejos que ni siquiera puede verlo bien, brillando con un aura de poder casi sagrada. Más tarde esa mañana, dentro de la cafetería de la academia, Luke y Libera se acercan a la fila del desayuno. En una mesa cercana, Iris sorbe su té de miel y les ofrece un educado saludo. Ella le aconseja a Luke que se asegure de tomar un desayuno adecuado, a lo que él asiente. Le parece un misterio cómo puede cuidar de los demás cuando ella misma sufre de presión arterial baja y está claramente de mal humor. Reflexiona que asistir a la academia parece haber convertido a su hermana en alguien capaz de cuidar de los demás. Como noble de alto rango, siempre debe actuar con un comportamiento estricto y amable, un papel que solo ha hecho que su belleza y su voz divina se fortalezcan. Recuerda cómo Iris fue la principal organizadora de la fiesta de bienvenida celebrada por la facción noble. Él había asistido como representante de los novatos para saludar, pero rápidamente se convirtió en el centro de atención como el que había cambiado las tornas contra la facción real. Volviendo al presente, Luke se despide de su hermana. Mientras él y Libera se van, Libera considera en voz baja sugerirle un suplemento a Iris para su presión arterial baja. Iris simplemente le dice a Luke que de lo mejor de sí. Mientras camina por los pasillos de la academia, se da cuenta de que los rumores de su sensacional primera pelea se han extendido. Otros estudiantes se apartan a su paso, creando un amplio espacio a su alrededor. Clasifica mentalmente las reacciones. La facción noble lo mira con respeto y admiración, mientras que la facción real muestra un abierto disgusto y desprecio. La facción del centro y los plebeyos, sin embargo, parecen simplemente interesados, sin saber qué pensar. Al tomar asiento en el aula, suspira aliviado. Parece que sus amenazas funcionaron, y los otros estudiantes deberían mantenerse al margen por ahora. Por fin, puede concentrarse en estudiar en paz. Consideró el plan de estudios de la academia, que se dividía en dos tipos de cursos. Las asignaturas obligatorias cubrían la educación general, mientras que las optativas se centraban en habilidades prácticas como la magia. Al darse cuenta de que estaba estructurado de forma muy parecida a una universidad moderna, supo que su primer paso era decidir qué cursos tomar. Recordó que en el juego, las lecciones solo servían para aumentar las estadísticas de un personaje. Con una sonrisa de confianza, desechó la idea, decidiendo que como eso no le importaba, simplemente elegiría lo que le gustara. Con esta libertad, resolvió no tomar ni una sola asignatura práctica, creyendo que los cursos obligatorios serían más que suficientes. Necesitaba más conocimientos de magia, pero solo en su búsqueda de la pereza definitiva.
Su camino estaba claro, se centraría únicamente en la magia. Justo entonces, Libera Glico se acercó, anunciando que las clases habían terminado por hoy. Le preguntó si había decidido sus cursos. Él confirmó que sí, eligiendo magia y herramientas mágicas como su enfoque principal, con la intención de complementarlos con las asignaturas obligatorias. Libera respondió que ella también había tomado su decisión y, girándose con un movimiento enérgico, declaró, entonces, vamos. Su repentina declaración le impulsó a preguntar a dónde se dirigían. Con una brillante sonrisa, ella anunció su destino, una sala de entrenamiento privada, un lugar donde podían estudiar o practicar habilidades según fuera necesario. Ella le explicó, mostrándole un mapa de las instalaciones de la academia. Las instalaciones disponibles para un estudiante dependían de su rango de clase. Sin embargo, como el héroe de la clase, él tenía la primera opción de cualquier instalación. Luke se dio cuenta de que esto le otorgaba otra ventaja significativa. Pronto llegaron a su destino. Libera señaló un par de puertas grandes y anunció, es aquí. Mientras caminaban, Luke reflexionó que la academia debía asignar rangos públicamente a los estudiantes específicamente para avivar la competencia entre ellos. Las puertas se abrieron para revelar un salón vasto y vacío. Luke se quedó sorprendido por su inmenso tamaño. Libera estuvo de acuerdo en que era demasiado grande, comentando que necesitaba un último y pequeño toque. Luego se arrodilló, colocando su mano cerca del suelo. Luego, golpeó con fuerza la palma de su mano contra el suelo. Un brillante círculo mágico brotó del punto de impacto, extendiéndose por toda la sala. En un instante, el salón vacío se transformó en un complejo campo de entrenamiento de alta tecnología, con plataformas y estructuras materializándose a partir de la luz. Anunció con orgullo que el espacio había vuelto a su tamaño normal, dejando a Luke momentáneamente sin palabras por el asombro. Él se recuperó, coincidiendo en que ahora podrían estudiar en paz. Explicó que, como él era el único usuario de magia en su casa, la magia común que ella manejaba, del tipo que no se detalla en los libros, era en realidad el tipo más raro para él. Le pidió con entusiasmo que le enseñara, y ella accedió de inmediato. Ella comenzó su lección identificando el patrón brillante en el suelo como un círculo mágico, señalando que era más pequeño que los que se encuentran en las herramientas comunes. Subrayó la importancia de la precisión, el círculo debe dibujarse perfectamente para lanzar un hechizo sin variaciones, una habilidad que exige práctica. Puso en práctica sus palabras, manipulando una pequeña y amorfa construcción de maná. Reflexionó sobre la naturaleza de la magia, aunque conveniente, requería un esfuerzo considerable. La magia sin atributo, consideró, dependía puramente del maná y se volvía débil sin una imaginación fuerte, mientras que la magia con atributo era más fácil de usar pero exigía una profunda comprensión para su verdadero dominio. Su contemplación fue recibida con el brillante entusiasmo de Libera. Ella declaró que esa complejidad era precisamente lo que hacía la magia tan interesante. Él no pudo más que estar de acuerdo, reconociendo su profunda complejidad. Con la práctica inicial completada, se dirigieron a una mesa para ponerse manos a la obra. Libera propuso que comenzaran por escribir su respectiva información y Luke aceptó de inmediato. Revisaron primero la información de ella. Su atributo era agua, que Luke señaló que parecía bastante versátil. Libera lo confirmó, expresando su entusiasmo por experimentar con su amplia gama de aplicaciones en ataque, defensa y apoyo. A continuación, él presentó su propia información, deslizando el papel sobre la mesa. Le dijo con confianza que esperara grandes cosas de él, seguro de que ella encontraría muchos usos para sus habilidades. Su entusiasmo se convirtió en conmoción al leer los detalles. Cuestionó si debía mostrarle algo tan delicado, insistiendo en que una magia de esta naturaleza debía mantenerse en secreto. Él respondió con despreocupación, sugiriendo que simplemente la describiría a otros como una forma de magia que manipula los cuerpos humanos. Su preocupación persistió, pero él la tranquilizó, explicando que no había problema, ya que Mos Eisley ya estaba al tanto. Con una sonrisa confiada, le pidió formalmente que guardara su secreto. En respuesta a su confianza, Libera le da su palabra, prometiendo guardar su secreto. Le agradece su confianza en ella. Ella acepta su condición, con la mente ya acelerada procesando la nueva información. Deduce que la habilidad de sueño, que él mencionó debe ser lo que usó para hacer que Dan se desmayara tan de repente. Es un tipo de magia que nunca ha encontrado antes, una que él llama pereza. Él confirma su emoción no expresada, admitiendo que se siente de la misma manera. Libera, con las manos entrelazadas en anticipación, expresa cuántas ganas tiene de ver cómo utilizará estos poderes únicos. Su atención se desvía entonces hacia un dispositivo sobre la mesa, señalando una sección bajo, magia sin atributo, que simplemente dice, desconocido. Libera reconoce que el sujeto de la lectura es Val, y teoriza que el reloj mágico es incapaz de analizar o registrar magia original porque no está registrada en ninguna base de datos. Ella continúa con su línea de pensamiento, dándose cuenta de que si el reloj estuviera equipado con una función de tasación, lo suficientemente potente como para analizar la magia de atributo, cambiaría por completo la forma en que los aventureros recopilan información y exploran mazmorras. Luke ofrece una posible explicación, sugiriendo que el dispositivo probablemente hace referencia a la base de datos central del Ministerio de Magia. Aunque el potencial futuro del reloj mágico parece inmenso, Libera rápidamente modera su entusiasmo con una dosis de realidad. Explica los importantes obstáculos técnicos que implica, señalando la dificultad de encajar una función tan compleja en un paquete pequeño.
La capacidad de maná del hardware es demasiado baja y crear un dispositivo con un alcance decente requeriría metales raros y ligeros. En el aula, el profesor Gloran Research anuncia la siguiente actividad extracurricular, una práctica de mazmorra, un evento por el que todos los estudiantes de primer año deben pasar. Mientras habla, Luke Dacascos está sentado en su pupitre, lamentándose internamente por lo fastidioso que será. Gloren comienza a presentar a los equipos. Anuncia al equipo 1, con Erina Alecidas como líder. Los otros miembros que se muestran son Dan y Libera Glico. Se comenta que es bastante raro que Linsen y el protagonista estén en equipos separados. Luego pasa al equipo 2, declarando que Lenshan Marshall será su líder. Sus compañeros de equipo, incluidos Luke y Murril, son mostrados mientras Linsen acepta el papel con entusiasmo. Gloren se prepara para anunciar al siguiente equipo. Antes de que pueda continuar, Libera Glico levanta la mano, dirigiéndose al profesor. Como asistente de Luke, solicita que la pongan en el mismo equipo que él. Gloren rechaza inmediatamente la petición, explicando que deben considerar el equilibrio de calificaciones entre los equipos y le pide que lo soporte. Le dice a Libera que se esfuerce al máximo en su propio equipo, y ella baja la cabeza decepcionada. Ella acepta a regañadientes. Al ver su decepción, Luke se vuelve hacia ella con una sonrisa amable y le dice que no se lastime. A pesar de sus palabras tranquilizadoras, Libera se ajusta las gafas, con una expresión todavía cargada de preocupación. Cree que Luke estará bien, pero aún así le ruega que tenga cuidado. Con los equipos ya definidos, Gloren instruye a todos que se dirijan a sus respectivos grupos y comiencen sus reuniones. Los estudiantes comienzan a moverse, dirigiéndose a diferentes salas para congregarse. En otra sala, Lenshan Marshall se presenta con confianza, con las manos en las caderas, como la líder del equipo. A su lado, Murril se presenta en voz baja como una estudiante becada que disfruta estudiando pero no es hábil en la lucha. Parece intimidada, preguntándose si Linsen da miedo. La chica bestia felina, Ruby, se presenta alegremente a continuación. Explica que es una aventurera activa, por lo que el equipo puede confiar en ella en lo que respecta a las mazmorras. Luke se presenta entonces como Luke Hyogoro Dacascos. Murril interviene entonces, ofreciéndose a comprar cualquier cosa que el equipo necesite, ya sea pan o zumo. Mientras hace la oferta, Luke se pregunta internamente si se está posicionando como una chica de los recados. Se encuentra nervioso por la proximidad de Ruby, luchando internamente con el impulso de acariciar sus orejas de gato. Al sentir su vacilación, ella expresa su felicidad y le pide permiso para llamarlo Luke-sama, invitándolo a acariciarle la cabeza si lo desea. Él asiente en silencio. A lo lejos, el rostro de Libera se contrae en estado de shock ante la escena. Mientras tanto, Ruby guiña un ojo juguetonamente y declara a sus nuevos compañeros de equipo que pueden hacer lo que quieran. Su declaración casual provoca inmediatamente una fuerte reprimenda de Linsen, quien furiosamente exige saber qué está haciendo Ruby. Le recuerda que se supone que deben estar discutiendo la dinámica del equipo y le ordena que escuche. Su ira cambia de objetivo y su mirada se posa directamente en Luke, a quien claramente culpa por la interrupción. Él solo puede pensar para sí mismo lo problemática que se ha vuelto la situación. Sintiendo la necesidad de calmar la situación, Murril sugiere tranquilamente que se tomen un descanso. El equipo se sienta y Luke parece relajarse un poco ante la sugerencia. Sin embargo, su intento de pacificación toma un giro inesperado. Murril ofrece su regazo como almohada, una oferta que Ruby secunda con entusiasmo. Este nuevo acontecimiento solo sirve para horrorizar aún más a Linsen. Ella retrocede, preguntando de qué están hablando los demás y denunciando su impureza. Luke, atrapado en medio, piensa que una almohada de regazo es demasiado atrevido, dado que apenas se conocen. Ella continúa con su diatriba, recordándoles que están en una reunión de estrategia y que ciertamente no se les permite dormir. Mientras ella echa humo, Luke nota internamente lo quisquillosa que es. Sin inmutarse, Murril anuncia que es hora de sus comprobaciones finales. Con la discusión finalmente de vuelta en su curso, Linsen declara su papel como caballero en la primera línea. Ruby interviene, confirmando que ella también estará allí, detallando sus habilidades con una daga, su agilidad para esquivar y su uso de magia de atributo. Siguiendo su ejemplo, Murril define su posición como la retaguardia. Expresa confianza en su magia curativa y señala su habilidad con el tiro con arco, completando así el resumen estratégico inicial del equipo. Ella reacciona con total sorpresa mientras Luke, con aspecto completamente agotado, declara sin más que quiere dormir. En respuesta a su fatiga, Linsen se ofrece tranquilamente a cargarlo, ya que ambos forman parte de la retaguardia. Murril observa, sorprendida. El comportamiento de Linsen cambia entonces a furia cuando se vuelve hacia Ruby, gritando que la razón por la que se está dejando llevar es porque Ruby no deja de mimarlo. Sin inmutarse, Ruby maulla juguetonamente, para frustración de Linsen. La discusión cesa cuando Linsen, claramente exasperada, pregunta si todos están de acuerdo con desafiar la mazmorra este fin de semana. Ruby acepta alegremente, Luke está de acuerdo y Murril afirma no tener objeciones. Con eso resuelto, Linsen declara terminada la reunión por hoy. Al concluir la reunión, observa a Murril y Ruby marcharse juntas. Le parece extraño su favoritismo inmediato, preguntándose si están tratando de ganarse su favor debido a su estatus noble. Concluye que será difícil llevarse bien con ellas hasta que resuelvan primero sus propios problemas personales. Entonces se le ocurre un pensamiento diferente. Considera la posibilidad de que no lo vean como un noble con el que congraciarse, sino como un ídolo, imaginándolas como fans devotas. Finalmente decide que esta es una alternativa mucho mejor que ser odiado. Mientras tanto, desde el otro lado del pasillo, Libera Glico llama a Luke por su nombre.
De pie junto a ella, Dan observa que el equipo 1 parece haber terminado su reunión y le pregunta a Libera si logró llevarse bien con sus propios compañeros de equipo. Ella se acerca a Luke, tomándole la mano y preguntándole sobre la conversación que acaba de tener. Él le dedica una sonrisa tranquilizadora, diciéndole que no hay problema y que es hora de irse. Mientras los ve partir, a Dan le queda una pregunta persistente, preguntándose si Luke todavía alberga odio hacia él y los demás. Su mirada permanece fija en la figura de Luke que se aleja, su rostro una máscara de solemne contemplación. Reflexiona sobre su arraigada creencia de que el protagonista siempre lo odiaría, pero ahora, una nueva revelación amanece, la hostilidad que esperaba ha desaparecido. Luke Descustos estaba solo, una sensación peculiar lo invadía. Este sentimiento lo acompañó durante el fin de semana, mientras guiaba a su equipo por un sendero hacia su destino, el calabozo del bosque de rango 2. Mientras caminaban, Libera ofreció un resumen del calabozo. Estaba ubicado en las montañas detrás de la escuela y, a pesar de su tamaño, su rango era de apenas 2 sobre 10. Explicó que esto se debía a que los estudiantes a menudo cazaban a los monstruos de su interior, manteniendo sus números bajos. Ruby se sumó a la explicación, aclarando que el núcleo de un calabozo es una gran masa de maná. La gente se aventura en ellos en busca de recursos, como piedras mágicas que pueden alimentar herramientas mágicas. Para mantener los calabozos en un rango adecuado, se envían aventureros para controlar la población de monstruos. Más tarde, mientras Luke descansaba, Linsen y Murrill se cernían sobre él con preocupación, preguntándole si estaba cansado. Murrill le ofreció una bebida, pero él les aseguró que estaba bien. Libera observaba en silencio, preguntando si necesitaba algo más. Su comportamiento tranquilo pareció provocar una revelación en Murrill. Finalmente entendió por qué tenía una impresión tan favorable de él. Mientras este pensamiento cruzaba su mente, Luke le indicó que disparara una flecha a un objetivo específico, y ella obedeció de inmediato. El recuerdo de una conversación de unos días antes afloró. Karin le había estado sirviendo té, explicando que había escuchado la historia de la propia Murrill, como Luke había curado a su hermano pequeño de una enfermedad. Karin le transmitió que Murrill estaba profundamente agradecida con él. Recordó al niño del orfanato. Una visión de Murrill, con el rostro sonrojado de sincera gratitud, acudió a su mente. Él le había preguntado a Karin por qué Murrill se lo había contado a ella. Karin le explicó que, como ahora estaban en el mismo equipo, Murrill sentía un fuerte deseo de devolverle su amabilidad. Incluso se había esforzado en pedir permiso a la propia prometida de Luke. Este recuerdo arrojó una nueva luz sobre las acciones actuales de Murrill. Ella sentía que ahora había saldado su deuda y, gracias a la intervención de Karin, podía relajarse. Karin, por su parte, simplemente había observado el profundo sentimiento de gratitud de Murrill, sin ninguna intención de crear una obligación. Ruby regresa de su tarea, levantando triunfalmente una piedra mágica. Le informa a un Luke que descansa que, como los monstruos no se mueven, su trabajo es bastante fácil. Este progreso sin esfuerzo, sin embargo, enfurece a Linsen. Grita que no están luchando en absoluto, revelando que Luke simplemente ha usado su magia para dormir a todos los monstruos de los alrededores. Su insatisfacción es total, se queja de todo, incluso lamentando que apenas tiene que moverse. La estrategia es simple, Murrill eliminará a los monstruos dormidos con su arco, y Ruby recogerá las piedras mágicas y acabará con los rezagados. Incluso mientras despacha fácilmente a una criatura dormida, grita que esto no es una práctica de combate, cuestionando por qué tanto ella como los monstruos están efectivamente dormidos. Viendo su frustración, Murrill interviene. Le dice con calma a Linsen que se lo deje a ella, prometiendo explicarlo todo por el bien de Luke-sama. Comienza aclarando que la magia que Luke usa para dormir a los monstruos también le ayuda a concentrar su propio poder mágico más intensamente. Está dormido porque puede seguir usando sus habilidades en ese estado. Continúa, explicando que gracias al apoyo de Luke, incluso alguien como ella, que no es hábil en el combate directo, puede entrar con seguridad en una mazmorra peligrosa, practicar tiro con arco y aumentar su nivel. Con una sonrisa cálida y gentil, concluye preguntándole a Linsen si ahora entiende qué tipo de persona es Luke y qué ha estado haciendo por ellas todo este tiempo. Sus sentidas palabras son recibidas con un simple gesto de un recién despertado Luke, que le da una palmadita en la cabeza y le dice que lo hizo bien. Abrumada por la emoción, Murrill comienza a llorar de alegría, dejando a Luke completamente desconcertado. El tierno momento es interrumpido por Ruby, quien irrumpe declarando que es injusto y exigiendo una palmadita en la cabeza para ella también. La frustración de Linsen se desborda. Argumenta que una mazmorra está destinada a ser un lugar peligroso donde un equipo fortalece sus lazos a través de la adversidad. Para ella, su método actual y seguro se siente como un simple trabajo y encuentra toda la situación extraña. Su arrebato es recibido con la tranquila pregunta de Luke. Él le pregunta qué podría tener de malo despejar una mazmorra de forma segura y fácil. Linsen titubea, admitiendo que no es necesariamente malo, pero su inquietud persiste. Él continúa, explicando que su eficiencia beneficia a todos, a los que quieren que los monstruos sean cazados y a los que necesitan los recursos que se encuentran dentro de la mazmorra. Murrill y Ruby escuchan en silencio mientras él habla. Su mirada se endurece mientras le hace una pregunta directa, con el puño cerrado a un costado. Le pregunta a Linsen si de verdad desea poner a sus camaradas en peligro. La pregunta directa le da en el clavo. Azorada, Linsen grita que no quiere eso en absoluto. Al ver su reacción, Luke le pregunta con calma si ahora entiende cuál de los dos estaba diciendo algo inapropiado. Con el asunto aparentemente zanjado, levanta una mano y sugiere que se disuelvan por hoy, dejando a Linsen sin palabras y visiblemente preocupada. Ella mira a un monstruo dormido cercano, reflexionando sobre la situación.
Piensa para sí misma que si su líder no está motivado, entonces deberían detenerse, ya que es solo una sesión de práctica. Dándose la vuelta con la cabeza gacha, Linsen ofrece una disculpa. Antes de que pueda irse, Luke, que descansa cómodamente, le dice que espere. Abre los ojos y revierte su decisión anterior, afirmando que deben continuar ya que todavía tienen tiempo. Linsen lo mira, sorprendida por su cambio de opinión. Con la tensión resuelta, el equipo reanuda su entrenamiento en perfecta sincronía. Murril tensa su arco, Ruby prepara su magia y Linsen carga hacia adelante, con la espada en alto para atacar a otra bestia dormida. Luke Descustos descansa cómodamente sobre un cojín grande y afelpado, rodeado de pequeñas criaturas parecidas a peces. Su momento de paz se ve interrumpido mientras está con su equipo. Un hombre robusto y barbudo anuncia que enviará las piedras mágicas a la escuela, declarando que por fin pueden irse a casa. Mientras el hombre habla, Luke dirige su mirada hacia Linsen. Ella deja escapar un profundo suspiro, su expresión se endurece. Volviéndose para mirarlo directamente, solicita un combate de clasificación. Le pregunta directamente si ya ha olvidado lo que pasó con Dan. Él desvía tranquilamente el desafío, indicándole a Ruby que sea su oponente. Linsen objeta de inmediato, argumentando que no tendría sentido. Insiste en que, si gana, es él quien debe decirle que luche sin usar su magia. Sus ojos se entrecierran con intensidad. Declara que odia absolutamente a la gente incivilizada y luego cuestiona sus motivos directamente. ¿De verdad desea luchar y arriesgar la vida de su equipo? Ella parece aturdida por sus duras palabras. Ruby interviene, diciéndole con confianza a Linsen que se lo deje a ella. Luke aclara su postura, afirmando que no hay diferencia si lucha contra él o contra Ruby, porque él no va a pelear. Murril interviene, de acuerdo en que el razonamiento de Luke es correcto. Él se vuelve hacia Ruby para confirmar, preguntándole si está de acuerdo con el arreglo. Ella acepta de inmediato con un alegre, nia. Derrotada, Linsen baja la cabeza y cede en silencio, diciendo, está bien. Ruby se acerca a Linsen, explicando que, aunque no hay una razón real para que ella luche, lo ve como un compromiso significativo. Ruby reconoce que Linsen es una persona torpe que solo puede expresarse a través del combate. Adopta una pose, desafiando formalmente a Linsen a un combate de clasificación como sustituta de Luke. Con renovada determinación, Linsen acepta el desafío. Cerca de allí, Luke observa, esperando en silencio que este duelo sea suficiente para satisfacerla.